Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez, una semana más, prácticamente un día antes de que iniciemos el regreso a la nueva normalidad, a ver cómo nos va. Al final hablaremos un poco de esto. Reciban un saludo también de parte de Ismael y de Humberto. Gracias a Dios también están bien de salud, nuestras familias también, así que tenemos mucho que agradecer. Hoy vamos a continuar nuestro estudio del tema del gobierno de la Iglesia. Específicamente estamos estudiando los requisitos para ser anciano y, como lo comenté en las semanas anteriores, estamos en el proceso, en Árbol Plantado, de elegir nuevos ancianos. Por eso es que estamos examinando con detalle toda esta información. De hecho, cuando en el futuro, no sé cuánto tiempo llegue a pasar, pero cuando en el futuro volvamos a tener la necesidad de nombrar nuevos ancianos, volveremos a repasar toda esta información justo antes de elegirlos. Desde la semana pasada hablamos sobre los requisitos para ser anciano. Dijimos que bíblicamente es Jesús quien elige a los ancianos. ¿Por qué? Porque solamente Jesús puede darle los requisitos que Él mismo demanda de un anciano, ¿verdad? Ninguna otra persona tendría la capacidad de darle los requisitos a otro hombre para que pueda desempeñarse. Solo Dios lo puede hacer. Entonces dijimos, cuando vamos a elegir a ancianos, tenemos que determinar o identificar quiénes son aquellos que Jesús ha escogido. ¿Y cómo sabemos a quiénes ha escogido? Pues aplicando su palabra. Lo que nosotros debemos hacer en el orden correcto es identificar a aquellos que tienen los requisitos como paso número 1. ¿Cómo hacemos eso? Aplicando los criterios bíblicos que estamos estudiando. Y número 2, elegir entre ellos. O sea, la elección es entre aquellos que tienen los requisitos, no es al revés. No eliges y luego tratas de darle los requisitos o a ver si los tiene. No. Primero identificas quienes tienen los requisitos y después eliges. De esta manera nos aseguramos que aquellos que están siendo candidatos o prospectos tengan lo que Jesús requiere que tengan. ¿Por qué Jesús? Porque es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Dios, el Padre, dio a Jesús como cabeza de toda la iglesia. Así que Él es el que determina quién debe ser anciano. Nuestra tarea es identificarlos. Leímos los requisitos la vez pasada, la lista que está en la carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3 y en el primer capítulo de la carta a Tito. Y dijimos que al leer los requisitos podemos ver que debe haber una doble confirmación del llamado de Dios, lo que llamamos el llamado interno y el llamado externo. El llamado interno es lo que el candidato a ser anciano o el prospecto o el que piensa que tal vez Dios le esté llamando a ser anciano, bueno, debe de tener un llamado interno, estar internamente dentro de él totalmente seguro de que Dios lo está llamando y que cumple con todos los criterios. Y el llamado externo, es decir, los ancianos actuales y la congregación deben validar que el candidato tenga los requisitos. Entonces, cumplir los requisitos no es una cuestión personal del que quiere ser anciano. Oye, yo creo que los cumplo, yo debería hacerlo. No. Si tú realmente cumples los requisitos, debemos tener una evidencia externa. Es decir, las personas que te conocen en la iglesia, en la congregación, aquellos que tienen una responsabilidad sobre ti, especialmente los ancianos, deben de tener evidencia de que realmente tienen los requisitos. Si tú dices que sí, pero externamente ni la congregación ni los ancianos validan que sí los tienes, entonces no puedes ser considerado como anciano. Y el primer requisito que estudiamos es que, el que viene en la carta a Timoteo, es que debe anhelar ser anciano. Dijimos que no lo dice textualmente en la carta a Timoteo, pero por las palabras de Pedro, de que debe ser anciano, debe trabajar voluntariamente, estar dispuesto a hacerlo voluntariamente, es lo primero que se requiere entonces, ¿verdad? Que el candidato a ser anciano anhele ser anciano. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por su empeño, ¿verdad? El ímpetu, el esfuerzo, el sacrificio que pone en su servicio a Dios. Por su empeño nos vamos a dar cuenta si realmente anhela ser anciano. Ahora, su empeño, dijimos, debe ser evaluado conforme pase el tiempo, ¿verdad? Porque según el apóstol Pablo, las buenas y las malas obras a veces tardan en ser manifiestas. Capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Entonces, no es algo que podamos apresurar, ¿no? De hecho, vimos la advertencia que hoy vamos a recordar dentro de poco, de no imponer las manos con ligereza. Así que se tenía que tomar el tiempo necesario para ver de entre todos los demás requisitos que se deben de cumplir, bueno, primero el del empeño que pone en su servicio, lo que demostraría que realmente anhela ser anciano. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente requisito en la lista de la carta a Timoteo. Recuerden que dijimos que hay dos listas, ¿verdad? En Timoteo y en Tito.
Así que vamos a analizar primero la de Timoteo y 6 requisitos en Timoteo, que también están en Tito, pues de una vez los estudiamos juntos. Todos aquellos requisitos que están en Tito, pero no en Timoteo, los vamos a estudiar al terminar la lista de los requisitos que vienen en la carta a Timoteo. Entonces, antes de empezar a escudriñar la Escritura para el tema de hoy, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, nos ponemos en tus manos una vez más. Te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo para comprender el requisito que vamos a analizar el día de hoy. Concédenos, Padre, la capacidad de comprenderlo, de discernirlo, de aplicarlo en la vida práctica, de manera que podamos identificar a aquellos entre nosotros a quienes tú les has dado el requisito de ser intachable. Gracias de antemano, Señor, porque sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, nos será hecho. Y sabemos que es tu voluntad, que usemos los criterios bíblicos para elegir ancianos. Así que nos ponemos en tus manos y confiamos en ti. Amén. El nombre del tema es lo que dice el versículo 2. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2, para recordar lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy. Dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Pausa. Eso es lo que estudiamos, ¿verdad? Si alguno desea ser obispo, el original es anhelarlo. Lo estudiamos el domingo pasado. Versículo 2, así que el obispo debe ser intachable. Hasta aquí. Los demás requisitos los vamos a analizar conforme pasen las semanas, ¿verdad? Pero el obispo debe ser intachable. Ese es el nombre del tema, debe ser intachable. Ese es el requisito que vamos a analizar hoy. Y cuando nos dice la NBI, el obispo debe ser intachable, la Reina Valera 60 dice, el obispo sea irreprensible. Entonces, la NBI nos habla de ser intachable, la Reina Valera 60 nos habla de ser irreprensible. Obviamente no son sinónimos, ¿verdad? Tienen que ver con lo mismo, pero no son sinónimos. Lo importante es ir al original. La palabra que se nos traduce como intachable o irreprensible está un poco difícil de pronunciar, anepilemtos. Se traduce como sin reproche, irreprochable, nunca atrapado haciendo el mal. El diccionario Helps lo traduce así, no encontrado culpable cuando es censurado o atacado. Y me parece que la explicación es mucho más clara del diccionario Helps, ¿verdad? Sí podemos entender que es sin reproche, no tienes nada que reprocharle, pero nunca atrapado haciendo el mal nos da lo que dice la concordancia Strong, nunca atrapado haciendo el mal nos da una idea un poco más clara, ¿verdad? Pero la NBI cuando dice, no encontrado culpable cuando es censurado o atacado, bueno, ser censurado es cuando tratas de prohibir que se muestre algo, que se diga algo, o tratas de quitarlo porque no es lo correcto, ¿verdad? Vemos que hay imágenes censuradas en la televisión, se consideran que son inapropiadas y las quitan. Entonces, cuando un anciano es censurado o atacado, no debe ser encontrado culpable. Eso es lo que entenderíamos al ser intachable, según lo que dice la carta a Timoteo. Pero, en nuestro idioma, los requisitos que empiezan en la carta a Tito también menciona, tanto la NBI como la Reina Valera 60 mencionan exactamente la misma palabra. Vamos a Tito capítulo 1, versículos 5 y 6. Tito 1, 5 y 6 dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombrarás ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable. Pausa. Lo mismo que la carta a Timoteo, ¿verdad? Intachable. La Reina Valera 60, en esa parte, el versículo 2, dice, el que fuere irreprensible. Entonces, intachable o irreprensible, las mismas dos palabras que nos encontramos en la primera carta de Tito, ¿verdad? La NBI traduce exactamente igual intachable, o sea, la misma palabra nos la escriben, y la Reina Valera 60 en las dos cartas nos traduce como irreprensible. El asunto aquí es que no es la misma palabra griega que la que se usa en Timoteo. En el caso de Tito, cuando se nos traduce como intachable o irreprensible, la palabra griega es anekletos. Y se traduce así, según la concordancia Strong, no ser llamado a cuentas, irreprochable o sin culpa. El diccionario Helps lo define así, no condenable cuando una persona es examinada debidamente. Entonces, no son sinónimos, ¿verdad? Las dos palabras griegas se nos traducen igual en nuestro idioma, pero no es la misma palabra. Y aunque se refieren a lo mismo, no podemos negar que están ligadas una con la otra, nos da un sentido distinto. Entonces, ya habíamos dicho que la carta a Timoteo, donde vienen los requisitos para ser anciano, en nada contradice los requisitos que están en la carta de Tito, sino que se complementan. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el requisito
el primero que se menciona en la lista, ¿verdad? En ambos casos, en ambas cartas, es el de ser intachable, pero no se usa la misma palabra. Así que podemos entender que, puesto que se refieren a lo mismo, es el mismo requisito, pero se nos dan dos sentidos distintos que se deben de cumplir. Por eso es importante ir al original, ¿verdad? Y saber qué es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿cómo debemos entender este requisito? O sea, si tomamos las definiciones del diccionario Helps, que me parece que son las más claras en este caso. Número 1, no encontrado culpable cuando es censurado o atacado. Y número 2, el 2 es en la carta de Tito, no condenable cuando una persona es examinada debidamente. Bueno, puesto que nosotros debemos elegir un anciano y debemos aplicar este requisito, ¿cómo debemos entenderlo? ¿Se refiere a que nunca debe ser hallado culpable de nada? ¿A que si examinas su vida vas a encontrar que nunca ha sido culpable de nada? Eso no puede ser cierto. Claro que no puede ser cierto, porque si tú entiendes este requisito como ser sin pecado, ¿verdad? Cuando pecas eres culpable. Entonces, si se trata de no ser encontrado culpable cuando alguien te acuse o te ataque, o si te examina, no encontrar culpa alguna en ti, eso no puede significar que estás libre de pecado, porque ningún hijo de Adán es sin pecado. Por eso toda la humanidad necesita un Salvador, ¿verdad? Por consecuencia, si tú consideras este requisito como la ausencia de pecado en la vida de un hombre para que sea anciano, pues entonces ningún hijo de Adán jamás podría calificar para ser anciano. Así que no puede significar eso, ¿verdad? No puede aplicarse de esa manera. Necesitamos entender de qué manera aplicarle. Me parece que si vamos a estos pasajes vamos a tener una idea más clara. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Pablo sabemos que era apóstol, pero que también era anciano, pastor o obispo. Acuérdense que anciano, pastor y obispo son tres formas de referirse al mismo oficio en la iglesia. Un pastor es un anciano y también es un obispo. Un obispo es un anciano y también es un pastor, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí, sigan todos mi ejemplo, pues está hablando desde su posición de apóstol, pero también desde su posición de anciano y pastor, ¿verdad? Y cuando dice, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado, fíjense en ellos, es fijarse en ellos, obviamente para imitarlos, ¿verdad? Para seguir su ejemplo. Vamos ahora a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 3. Lo dice un poco más claramente, hablando de los ancianos. Pedro les dice a los ancianos, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. El anciano tiene que ser ejemplo para el rebaño. En la analogía pastor-oveja, tiene que ser un ejemplo para la congregación. Ahora Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Cuando dice consideren cuál es el resultado de su estilo de vida, se refiere a los dirigentes, ¿verdad? Debe ser, como vimos, un ejemplo para la congregación. Y cuando dice Pedro, Pedro, el autor de la carta a los Hebreos, que no se sabe con certeza quién es, cuando dice el autor de la carta a los Hebreos, e imiten su fe, está diciendo que los miembros de la iglesia deben de seguir el ejemplo, el buen ejemplo que dan los ancianos, o sea, los dirigentes. Entonces, el sentido de ser intachable, como dije, no lo podemos aplicar a ser libre de pecado, porque nadie podría cumplirlo. Pero si lo vemos aplicado a la función que tiene que hacer un anciano, específicamente en ser ejemplo a la congregación, ser intachable, entonces, necesariamente tiene que ver con el ejemplo que él daría en la congregación. Sin tacha en cuanto a su responsabilidad de ser ejemplo a la congregación. ¿Se entiende? Es decir, tiene que ver con su reputación. No estoy hablando de perfección, quiero dejar bien claro eso. Todos tropezamos. Sin embargo, y lo he dicho en muchos temas, aun cuando tropezamos, podemos dar un buen ejemplo a la congregación. ¿Cómo? Cuando pedimos perdón, cuando demostramos arrepentimiento, cuando nos esforzamos por reparar el daño, si es que es posible repararlo. Lo he dicho cuando analizamos el caso de los esposos, de los padres, también aplica para los ancianos, para cualquier cristiano, ¿verdad? Aun cuando los incrédulos nos ven que nos equivocamos, podemos ser un buen ejemplo
demostrando cómo debe lidiar un cristiano con el pecado, no aceptándolo en su vida, no acostumbrándose a ese pecado, sino confrontándolo, no negando su responsabilidad, sino aceptándola, enfrentarla como corresponde bíblicamente. Entonces, cuando hablamos de que un anciano debe ser intachable, tenemos que hacer referencia, obviamente, al rol que desempeña, que tiene que ver con ser un ejemplo a la congregación y con dirigirlos. Es decir, estamos diciendo, un anciano debe ser confiable en que va a guiar a la iglesia a lo que es bueno, no los va a guiar al pecado. Porque si el dirigente tiene pecado en su vida y está acostumbrado a ese pecado y lo ve como parte de él, como algo normal, eso, consciente o inconscientemente, va a ser transmitido a la congregación y va a ser guiada hacia el mismo pecado, porque los va a convencer, así como él está convencido de que no tiene nada de malo. Déjame tratar de ilustrar la importancia de ser intachable en cuanto a tu reputación si es que quieres dirigir a un grupo de personas. Imagínate que estamos en tiempos de la monarquía, cuando había reyes, ¿verdad? El único sistema de gobierno, imagínate, era la monarquía. Hay un rey que está establecido. Lo podemos ver incluso en los israelitas cuando tenían que elegir a un rey por primera vez, que es lo que ellos buscaban. Ellos le pedían a Dios, queremos un rey como las otras naciones tienen un rey. Su rey era Dios, pero lo desecharon. Quieren un rey humano. ¿Por qué? Bueno, por las características y situaciones particulares que un rey humano podía tener sobre un grupo de personas. Obviamente ellos estaban pensando solamente en los aspectos positivos y no pensaron en los aspectos negativos. Pero supongamos que estamos en ese tiempo, ¿verdad? Y que estás tú como parte de un pueblo que vive gobernado por un rey. Imagínate que estás ante la inminente invasión de un pueblo extranjero que es más fuerte y más numeroso que tu pueblo. O sea, va a invadirte un pueblo que es más fuerte que tú y tiene un ejército más grande que el tuyo. ¿Qué hacemos? Considera el caso de que el rey les dice que la única forma de resolver esa situación es que todos salgan a la guerra a defender lo que es suyo, ¿verdad? Imagínate que el rey les dice, queridos súbditos, tenemos esta amenaza, son más fuertes que nosotros, son más que nosotros, pero podemos vencerlos. Si confiamos en Dios, seguramente Él nos va a ayudar. Y luego le dice, prepárense todos, vayan y busquen un arma, pónganse su armadura. Quizás diría, en la mañana salimos a combatir a las afueras de la ciudad, ¿verdad? Así que les aconsejo que se preparen, que se despidan de sus familias, en el caso de los hombres, ¿verdad? Que se pongan a practicar. Es más, imagínate que el rey te da unos tips muy buenos. Mira, tú cuando vayas a pelear agarras el escudo así y luego la espada así y les da unos tips de guerra. Llega la mañana del día siguiente, cuando se supone que todos deben ir a las afueras a enfrentar a este pueblo que es más fuerte y más numeroso, y el rey no va con ustedes, sino que mejor corre a refugiarse en un lugar secreto para no ser capturado por los invasores. Pregunta, ¿estarías dispuesto a seguir las órdenes de ese rey? ¿Te sentirías motivado a ir a pelear para defender a los tuyos siguiendo el consejo de ese rey, que en lugar de ir a pelear junto contigo, mejor va a refugiarse mientras ustedes pelean y arriesgan su propia vida? ¿Qué pensarías de ese rey? Ahora, piensa que al revés, el rey al día siguiente, después de todos los consejos y que trató de darles ánimos para que peleen y que confíen en Dios, en la mañana siguiente ves que el rey ya está ahí y que va a dirigir el combate y que él va a enfrentarse cuerpo a cuerpo con los invasores. Es decir, va a pelear junto contigo. Y es más, él es el mejor que hay para pelear. ¿Estarías dispuesto a seguir las órdenes de ese rey o no? ¿De cuál de los dos reyes te sentirías mejor siendo su súbdito? ¿O cuál de los dos reyes realmente te motivaría a hacer lo que te pide que hagas? Digo, es indiscutible que debes defender lo tuyo, pero ¿cuál rey seguirías? ¿Cuál rey traería más beneficio a su pueblo? Ya sea que incluso la posibilidad de que todos mueran en combate, están defendiendo lo que es suyo, ¿verdad? Pero ¿a quién estaría más dispuesto a seguir el pueblo? ¿A un rey que les dice lo que deben de hacer, pero él no lo hace? ¿O a un rey que les dice lo que deben de hacer y los guía mostrándoles cómo hacerse? Bueno, no estoy diciendo que los ancianos son reyes en la congregación, ¿eh? Solo estoy tratando de ilustrar la importancia de dirigir con el ejemplo. ¿Se entiende?
cuando alguien está dirigiendo a un grupo de personas y les muestra cómo debe de hacerse porque él lo hace de la manera correcta, es muy beneficioso para todas las gentes, todas las personas que están siendo dirigidas por ese líder. Todos, creo yo, en nuestra cultura mexicana hemos experimentado tener un mal liderazgo. No estoy hablando específicamente de las iglesias. Estoy hablando de las empresas, de los salones de clase, de casi toda actividad donde hay un grupo de mexicanos trabajando. Normalmente, lamentablemente, la cultura del mexicano es ahorrarse el mayor trabajo posible. Es triste, porque ellos mismos se perjudican. Muchos no pueden ver el grave error en tratar de ahorrarse la mayor cantidad de trabajo posible a la hora que se te encarga una responsabilidad. Entonces estamos acostumbrados a ver que los maestros te piden que estudies, pero ellos no estudian. Los maestros te piden que des una buena clase, pero cuando ellos dan su clase la dan muy mal. Que un jefe te diga cómo debes hacer tu trabajo, pero él no lo hace. Que un jefe te pida que tú seas responsable, pero no lo es. Tenemos muchísimos ejemplos de malos liderazgos. Un liderazgo que en lugar de estar basado en la confianza y en el ejemplo, está basado en el temor. Si no lo haces, te corro. O, como algunos maestros le dicen a los niños en las escuelas, si no lo haces, te castigo. No se trata de imponerse por medio de la autoridad o por el temor o por la fuerza. Tienes que dar el ejemplo. Entonces, el hecho de que Dios establezca en su palabra que un anciano, para que sea anciano, debe ser intachable, implica que el enorme beneficio que tendría una congregación cuando sus dirigentes hacen las cosas como deben de ser para mostrarles el ejemplo, bueno, ese beneficio es lo que Dios busca en su iglesia. ¿Se entiende? Si estamos nosotros, árbol plantado, la congregación, por elegir nuevos ancianos, debemos asegurarnos de que son un buen ejemplo para todos en árbol plantado, es decir, que son intachables en ese sentido. Como lo dije hace unos minutos, nadie es intachable en el sentido estricto de la palabra de decir que no tiene pecado. Pero en cuestión de reputación, en cuestión de su testimonio, alguien puede ser intachable a pesar de que tenga pecados. Porque estoy hablando de pecados que ponen en duda su credibilidad, que ponen en duda la confianza que debiéramos tenerlos, que ponen en duda su capacidad o su espiritualidad para poder guiar a la iglesia. A ese tipo de problemas me estoy refiriendo. Entonces, los ancianos, para llegar a ser ancianos, deben cumplir con todos los requisitos bíblicos. Si cumplen todos los requisitos, podemos asegurarnos que son intachables, ¿verdad? Es una manera muy fácil. Pero hay algunos casos que, aunque están implícitos en los requisitos, no están explícitos en el texto. Hay situaciones particulares que tienes que analizar con detalle porque la Biblia no nos da una mención específica de eso. Y es por eso que tenemos que analizar con cuidado qué significa ser intachable partiendo de las dos palabras que vimos en el original. Primer caso, la palabra griega que encontramos en la carta a Timoteo es ser no encontrado culpable cuando es censurado o atacado. No ser encontrado culpable cuando es censurado o atacado. Esa es la palabra que Pablo usa en la carta a Timoteo para decir que el anciano debe ser intachable. No ser encontrado culpable cuando es censurado o atacado. ¿Qué es la censura? La corrección, la reprobación de algo, la prohibición de algo. Entonces, cuando un anciano es censurado, cuando se le pide que deje de predicar o cuando se le dice que ya no puede seguir siendo anciano, ¿verdad? Cuando es atacado, el mismo sentido. Cuando se le trata de acusar por algo indebido que ha hecho. Ahora la pregunta es, ¿los ancianos son censurados o atacados? No me estás diciendo que el requisito es que sean intachables. Podría darse el caso de que tengas un anciano que fue elegido porque es intachable. A eso me refiero. ¿Puede darse el caso de que alguien trate de censurarlo o atacarlo? La respuesta bíblica es sí. De hecho, si vamos a 1 Timoteo 5:19, Pablo da una instrucción clara al respecto. 1 Timoteo 5:19, no admitas ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Mira, no admitas ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. O sea, que llegaban acusaciones que Timoteo no debe admitir hasta que se cumpla una condición. ¿Cuál es esta condición? Dice, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. O sea, Timoteo estaba haciendo función de anciano allí.
Y Pablo le dice, no aceptes acusación contra un anciano, o sea, otro que no es él, ¿verdad? A menos que esté respaldada por testigos. Significará eso, que si yo digo, a ver, aquí hay un anciano, sí, hizo algo malo, mira, me junto mis 2 testigos o 3, ¿verdad que hizo mal? Sí, vamos a acusarlo públicamente. ¿Cómo sé que es públicamente lo que se refiere aquí? Porque va y le dice a otro anciano, ¿verdad?, que es Timoteo. Vienen a acusar a tal, yo vengo a acusarlo y aquí están mis testigos. Todos vimos lo que hizo mal. Ok, sí, si hizo algo malo debe ser acusado, pero no puedes ir en contra de la enseñanza de Jesús. Vamos a Mateo 18, versículo 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Fíjate bien lo que Pablo le dice a Timoteo y las instrucciones que dio Jesús con respecto a la disciplina. No puede haber una contradicción entre ellas, ¿verdad? Si Pablo le dice, no aceptes acusación contra un anciano, a menos que esté respaldada por 2 o 3 testigos, tiene que estar en armonía con lo que Jesús dijo en Mateo 18, 15 al 17. No puede ser que Pablo le diga a Timoteo, bríncate lo que Jesús dijo y tráete directo a los testigos. No. Para que Timoteo acepte una acusación, el que acusa contra un anciano, el que acusa al anciano debió haber cumplido los primeros 2 pasos de Mateo 18 para que su acusación esté respaldada por 2 o 3 testigos. ¿Me explico? No se trata de que yo vaya y consiga mis 2 o 3 testigos y luego vamos juntos y acusamos al anciano públicamente. No. Se trata de que yo tengo que seguir el proceso de Mateo 18. Y eso es importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque si alguien dice, este anciano pecó, y va y le dice, mira, esto está mal, y el anciano se arrepiente, no tiene por qué decirle a nadie más. Eso es lo que Jesús dije. Ve a solas con él y hazle ver su falta. ¿Se entiende? La reputación del anciano no tiene por qué verse afectada por un pecado que él reconoce. Ahorita hablamos qué cosas sí podrían descalificarlo, ¿verdad? Pero el caso que está mencionando Pablo a Timoteo, no admitas acusación a menos que esté respaldada por 2 o 3 testigos, significa que tuvo, primero, el que lo va a acusar, tuvo que hablar con él a solas, con el acusado, y no le hizo caso. No quiso reconocer que está mal, entonces tiene que ir por 2 o 3 testigos. Y juntos, el que acusa 2 o 3 testigos, nada más ellos 4 en este caso, saben lo que está pasando, y ellos 4 son los que hablarían con el anciano que está haciendo algo malo y tratarían de demostrarle bíblicamente que está en un error. Jesús dice, si no les hace caso, entonces dilo a la iglesia. Y como ya lo estudiamos en el proceso de la disciplina, decirlo a la iglesia es decirle a los ancianos para que investiguen y convoquen a la asamblea para que se enjuicie públicamente al pecador. Entonces, el hecho de que Pablo le diga a Timoteo, no aceptes acusación a menos que se cumplan los primeros 2 pasos del proceso de disciplina que Jesús ordenó, eso significa que se recibían acusaciones que no estaban propiamente respaldadas, ¿verdad? Si alguien se brincaba los primeros 2 pasos y quiere acusar, dice Pablo, no lo aceptes, descártalo. ¿A qué se refiere con esto? Mira, velo desde esta perspectiva. Sabemos que no todo el que está en la iglesia es cristiano. Jesús es claro en que el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces, cuando hablamos de la congregación, hablamos de la iglesia visible, todos los que visiblemente vemos que se congregan, pero eso no significa que todos los que se congregan son parte de la iglesia invisible de Cristo. La iglesia invisible es aquella que está compuesta por todos los que han nacido de nuevo en cualquier momento del tiempo. Ahora, si reconocemos que hay personas que no están realmente buscando a Dios porque no han sido regeneradas, sino que se sienten cristianos, piensan que son cristianos, se comportan como cristianos, pero en realidad no lo son. Lo que muchas veces se ha llamado una cabra loca. Es una cabra y está loca porque piensa que es oveja. Entonces imagínate, cuando estas personas escuchan que el anciano que está predicando dice algo que no les gusta, se van a molestar, se van a enojar, incluso van a tratar de acusarlo por las cosas que dijo. Ejemplo, y este es un ejemplo que estoy seguro muchos ancianos han vivido al menos una vez en su ministerio. Es común que cuando un anciano
se refiere a un pecado en particular desde el púlpito, lo acusen de hacer algo incorrecto. Fíjate bien, alguien que está hablando de un pecado en particular desde la predicación oficial de la iglesia, algo que haría un anciano. Estoy hablando de un pecado en particular y indudablemente, invariablemente va a haber personas que están escuchando que se sienten aludidos, que van a decir, está hablando de mí, ¿verdad? No sé si no eres anciano, pero eres de los que escuchan, muy seguramente te habrá pasado más de una vez que dices, eso que está diciendo es justo lo que yo estoy haciendo. Ahora, cuando una persona se siente aludida de esa manera, tiene dos posibles reacciones. Quizás más, pero en mi experiencia nada más he visto estas dos. Número uno, dice, bueno, Dios me está hablando a través del anciano, ¿verdad? Dios está haciéndome entender que estoy haciendo algo malo y le agradecen a Dios. Ese es el mejor de los casos. Pero hay otra reacción. Aquellos que dicen, el anciano está hablando mal de mí. O sea, personalizan la predicación. Dicen, alguien le contó lo que yo hice, lo que estoy haciendo, y él lo está haciendo público. Me está atacando. El anciano está revelando información privada que alguien le contó, y eso es muy grave. Pero no lo estoy inventando, yo lo he vivido, me lo han dicho. Imagínate que hablamos de un pecado, negligencia, ser perezoso es pecado, y si hay un perezoso que dice, oye, yo soy perezoso, está hablando de mí, yo demuestro que la pereza es un pecado y que debes de arrepentirte, va a tener dos reacciones. Va a decir, sí, Dios tiene razón, soy un perezoso, gracias porque me hablaste en este mensaje, el mejor de los casos. En otro caso va a decir, ¿y cómo sabe el pastor que yo soy perezoso? A mí se me hace que alguien fue y le contó que yo soy perezoso y él está usando el púlpito para avergonzarme públicamente. A mí se me hace que él se dio cuenta y me lanza indirectas desde la predicación. Me está atacando, la trae contra mí. Eso no lo debe de hacer un anciano. Y algunos llegan al caso extremo de acusarte de pecado porque estás revelando información que debería ser privada. Ahora, lo curioso es que, aunque nunca mencionaste su nombre, aunque nunca te refieres, es más, quizás nunca le viste a los ojos mientras predicabas, a pesar de eso, están seguros de que los estás atacando, al grado en que se sienten ofendidos. Y no importa qué tanto les expliques que tú estás hablando de una forma genérica y que hay muchas personas que tienen ese pecado, aún así dicen, no, estás en mi contra, estás predicando para afectarme y eso no lo debe de hacer un hombre de Dios. Así que, bíblicamente hablando, es de esperarse que los ancianos sean acusados tarde o temprano, una o muchas veces. ¿Por qué? Porque no todos en las congregaciones son ovejas de Cristo, ¿verdad? Va a haber acusaciones infundadas, que el que acusa se siente seguro de que tiene toda la evidencia. El punto es que podrá demostrarlo, puede comprobar que cuando alguien predicó sobre la pereza y dijo muchas cosas que los perezosos hacen y que resulta que tú las estás haciendo porque eres un perezoso. Bueno, puedes comprobar que esa predicación estuvo diseñada para atacarte como persona y para desprestigiarte. Digo, ¿cómo puedes comprobar eso si nunca fuiste mencionado? Si los detalles que se dijeron son genéricos y aplican para cualquier persona. Muchas personas se han acercado a decirme, oye Hernán, ¿quién te contó? ¿Me espiaste? ¿Cómo supiste que yo estaba haciendo eso? Yo no tengo idea de quién lo está haciendo. Pero cuando cuando tú predicas la Biblia tal cual es, la Escritura es clara, ¿verdad? La palabra va a penetrar hasta partir lo más profundo de tu alma, ¿verdad? Y te va a hacer ver si estás pecando o no. Y eso no significa que el anciano que estuvo predicando está haciendo algo indebido. Al contrario, deberías agradecerle a Dios. Pero bueno, ese tipo de personas van a estar en todas partes, en todas las congregaciones. Y no importa qué explicaciones les quieras dar, van a asegurar que tú tuviste una mala intención contra ellos, específicamente cuando hablaste de eso en el púlpito o desde el púlpito. Por eso, lo que le dice Pablo a Timoteo es, no aceptes acusación, a menos que haya cumplido los primeros 2 pasos de Mateo 18, ¿verdad? Personas que quieren acusar, vas a encontrar muchas. Personas que puedan comprobar su acusación, ese es el punto. Y como estamos viendo el ser intachable,
Y lo que vimos es no ser encontrado culpable. Cuando es censurado o atacado, es ahí donde debemos comprender el asunto. O sea, no se trata de que el que va a ser anciano nunca haya sido censurado o nunca haya sido atacado, sino que cuando se le trató de censurar o se le trató de atacar, no fue encontrado culpable. A eso se refiere esta palabra griega. No que nunca te acusen, sino que nunca te hayan encontrado culpable ante la acusación. ¿Se entiende? Esa es la parte de ser intachable que se menciona en la carta a Timoteo. No pueden probar con evidencia que efectivamente has cometido pecado cuando se te acusa. Ahora, puesto que sabemos que el anciano estará expuesto públicamente, velo de esa perspectiva. No sé si muchos en las iglesias se han dado cuenta de los peligros y los riesgos que implica estar al frente. Porque eres lanzado al escenario, ¿verdad? A los ojos de todos, al examen de todos. Hace mucho que no los tengo aquí conmigo. Y al principio se siente raro que no estén. Ahora me preocupa que se sienta raro cuando estén. Porque ya me acostumbré a que no hay nadie aquí viéndome, ¿verdad? Sé que, gracias a Dios, nos ven muchas personas en línea, pero nunca va a ser igual a tenerlos aquí. Y les digo personalmente, cuando llega una persona nueva, alguien que no te conoce o alguien que tiene poco en la congregación y está examinando lo que haces y lo que predicas, yo me doy cuenta y cualquiera que esté al frente se va a dar cuenta. No están poniendo atención 100% en lo que dices. No están concentrados en reflexionar lo que estás diciendo. Muchas veces nada más te están analizando. Y puedes ver cómo te barren arriba abajo y ven de qué sabor era el chicle que traes en la suela del zapato. Dicen, pues un chicle de sabor tutti frutti. Ven si tiene sucio el zapato o no, qué tan holgada te queda la ropa. Oye, mira, se ve que está engordando porque la camisa le queda apretada. Y te examinan. Ahora, eso es inevitable. Es inevitable. El punto es, al momento en que tú eliges a alguien para ser anciano, sabes que va a ser atacado. Sabes que van a tratar de censurarlo, con razón o sin razón. La Biblia es clara, descarta todo aquello que no tiene fundamento. Así que si alguien lo acusa sin evidencia, no puede comprobar lo que hizo, eso no afecta a su reputación, eso no le quita lo intachable. Pero si alguien lo acusa y se le demuestra, entonces sí afecta a su reputación. Ahí es donde afecta de manera que ya no sería intachable. Pongamos algunos ejemplos para hacerlo práctico. Si sabes que el candidato anciano va a ser expuesto al escrutinio público, por así decirlo, y que va a ser atacado incluso por personas que no tienen una buena intención, ¿qué clase de persona deberías elegir? Imagínate que un candidato anciano tiene antecedentes de perder el control cuando se le cuestiona su proceder. O sea, imagínate que alguien está haciendo algo por la iglesia y dice, oye, pero ¿por qué lo haces así? Y este hombre dice, ¿y tú quién eres para cuestionarme? ¿O por qué te tengo que dar razones a ti? O sea, ¿cómo te atreves a cuestionar mis procedimientos? Y se molesta. Imagínate que eso le ha pasado varias veces. Imagínate que lo han visto comportarse incorrectamente en distintas ocasiones cuando tiene que corregir doctrinalmente a alguien. Imagínate que está hablando con alguien y no tienes, y le dices, bueno, ¿estás mal de la cabeza o qué te pasa? Es algo muy simple, ¿cómo no lo puedes entender? Imagínate que le ha pasado varias veces. Imagínate que ha tenido conflictos con otros hermanos en discusiones serias y se le ha encontrado culpable de esos conflictos. Imagínate que se le han confiado responsabilidades, tareas que debe desempeñar y queda mal y no las hace. La pregunta es, ¿deberíamos considerarlo para ser anciano? Ahora, obviamente, humanamente, no sé cómo se va a comportar de aquí en adelante. Pues eso no lo podemos negar. Ninguno puede tener la certeza de cómo se va a comportar una persona el día de mañana. Dios tiene poder para cambiar a una persona de un día a otro. Pero, si en su caminar, en su obrar, en su servicio a la iglesia, ha demostrado que tiene antecedentes problemáticos en áreas que tienen que ver totalmente con el oficio de anciano. Un anciano va a ser cuestionado sobre las cosas que hace. Y un anciano tiene que asegurarse que lo que está haciendo en la iglesia y en lo que haga tiene fundamento bíblico para que cuando se le cuestione diga, estoy haciendo esto porque la Biblia dice así y así. Y no es razón para enojarse. Cuando tienes que corregir a otros doctrinalmente, tienes que tener mucho cuidado de la persona con la que estás hablando y realmente que tu interés sea que aprenda. Vas a tener que tener paciencia
Y aunque la persona no entiende, eso no te da derecho de insultarla, ¿verdad? Cuando tengas conflictos con otros hermanos, que va a pasar si eres un anciano, no todos van a estar de acuerdo con lo que enseñas, bueno, ¿cuál es la forma correcta de lidiar con esos conflictos? Con humildad, buscando el bien, ¿verdad? Buscando reparar el daño si es que hiciste algo, no generando más conflictos. Si te han confiado responsabilidades, ¿cómo se las vas a confiar a un anciano? Pues tiene que tener una trayectoria de que lo que hace lo hace bien, ¿verdad? No sin error, claro que todos vamos a tener errores, pero no errores graves. Entonces, si una persona tiene problemas en este tipo de cosas y tiene antecedentes, aunque no podemos asegurar cómo se va a comportar de aquí en adelante, bíblicamente ya no es intachable. Por consecuencia, fíjate, nos está dando Jesús la herramienta para decir, como ha sido, determina en cierta manera cómo va a ser. No lo podemos asegurar nosotros, pero basando en lo que Jesús nos dice, por medio de su palabra, obviamente, debe ser intachable, no se refiere al futuro del anciano, sino al presente y al pasado. Hablar del presente es muy complicado porque ¿qué es el presente? Al momento que digo presente, ya no es presente, es pasado, ¿verdad? Algunos dicen que el presente no existe, porque el momento en que yo empiezo a hablar, ni siquiera la palabra presente permanece en el presente, porque el momento en que digo presente, ya está en el pasado. Así que necesariamente ser intachable tiene que ver con los hechos, las acciones, las obras anteriores en el tiempo, su compromiso, su trato con otros, su manera de responder ante los cuestionamientos, etcétera, etcétera. ¿Qué actividades ha realizado? ¿Qué proyectos se le han confiado que los ha hecho bien y que traen beneficio a la congregación? Dices, no, pues se le dio oportunidad, pero de 4, en 2 quedó mal. Dices, no, porque cuando sea anciano y se le dé la responsabilidad de la congregación junto con los demás ancianos, ¿qué te dice la historia? Pues que de cada 4, 2 va a ser bien, ¿verdad? No se puede. Entonces, si tú sabes y reconoces que una persona tiene antecedentes que le van a generar problemas una vez que lo vuelvas anciano, o sea, sabes que no es intachable y aún así lo estableces como anciano, llegará el momento en que va a ser acusado y va a ser hallado culpable. Y tú ya sabías que tenía antecedentes de eso, de manera que tú te vuelves cómplice. Vamos a 1 Timoteo 5:22. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sé que te hagas cómplice de pecados ajenos, consérvate puro. Aquí está la parte de la complicidad que menciono. Si tú dices, mira, no, o sea, las cosas que va a estar haciendo como anciano, ya ha evidenciado que tiene problemas en esas áreas, entonces no es intachable. No para ser anciano. Eso no significa que no pueda servir en la iglesia. Todo cristiano tiene que servir en la iglesia. Ahorita vemos un poco más a detalle eso. Pero como anciano no es intachable, ¿verdad? ¿Podrá hacerlo algún día? Bueno, tiene que corregir todas esas áreas y demostrar un buen tiempo de fidelidad y que realmente se corrigió. Y entonces puede ser considerado. Pero no cuando tú tienes antecedentes claros de que no tiene dominadas esas áreas. Sería negligencia poner a alguien así. Vamos a la siguiente palabra griega, lo que está en la carta a Tito. Ser intachable, la palabra griega se traduce como no condenable cuando una persona es examinada debidamente. No condenable cuando una persona es examinada debidamente. Entonces, a diferencia de la palabra anterior, aquí no se refiere a no ser hallado culpable cuando te acusan. Aquí ni siquiera habla de ser acusado. Aquí habla de pasar un examen debido, un debido examen, ¿verdad? Es decir, si al examinar su vida encuentras algo que afecta su reputación, su credibilidad, algo que mancha su testimonio o disminuye la confianza que podemos tener en él, entonces no es intachable. Sea o no sea acusado, ¿me explico? Fíjate lo importante de ver los dos sentidos. Uno es, ¿qué va a pasar cuando lo acusen? No debe ser hallado culpable. Va a recibir acusaciones y lo que se espera es que sean sin fundamento, ¿verdad? Que no hay evidencia. Pero debemos asegurarnos que no lo vayan a acusar de cosas que ya sabemos que tiene problemas. En este caso es no condenable cuando una persona es examinada debidamente. Así que esto lo podríamos ver como a priori, ¿verdad?
no estamos esperando que debido a las acusaciones que va a recibir, que las pase. No, estamos diciendo, vamos a examinar tu vida. Cualquiera que examine tu vida no debe encontrar reproche alguno. Y obviamente tampoco se refiere a perfección, sino al sentido de el testimonio, su reputación, el ejemplo que da a toda la congregación. La pregunta aquí importante sería, ¿examinar la vida de él desde cuándo? O sea, ¿incluye la vida antes de Cristo o solo después de Cristo? Consideremos que también incluye la vida antes de Cristo. En ese caso, ¿tú crees que Pablo habría calificado como anciano? ¿Qué hizo Pablo? El perjuicio que hizo contra la iglesia jamás debería ser puesto como anciano. Sin embargo, fue nombrado no nada más anciano, sino apóstol por parte de Jesús. Jesús mismo nos demuestra que la vida antes del nuevo nacimiento no aplica en este criterio. Tiene que ser una vez que nació de nuevo. ¿Se entiende? Que alguien, que su vida sea examinada y sea hallada sin tacha, necesariamente tiene que ver con la regeneración en delante. Desde el momento en que naciste de nuevo, desde ahí se tiene que considerar y examinar tu vida. ¿Cuál es tu testimonio de cristiano? ¿Verdad? Si se considerara la vida pasada, ninguno podría ser anciano. Entonces, ¿cómo entendemos esto en un sentido práctico? Tiene que ver también con lo que va a pasar en la congregación. Mira, quizás alguien no está acusando a nadie particularmente de haber hecho algo indebido mientras es anciano. Pero quizás sí pueden examinar su vida y encontrar una falta grave que los lleva a concluir que no debería ser anciano. No sé si me explico. Mira, algunas personas, como en el caso anterior que comenté de la otra palabra griega, están aquí, son cabras locas, a veces vienen, pero están esperando cómo excusar su propio pecado. Yo lo he escuchado mucho, de hecho hay un refrán que dice mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? O sea, personas que dicen, sí, estoy mal, pero todos también, así que no hay problema. Mal de muchos, consuelo de tontos, a eso se refiere. El hecho de que todos pequen de la misma manera no significa que tú también puedes hacerlo. Bueno, pero hay personas en las congregaciones, dentro de las congregaciones, incluso fuera de las congregaciones, que asisten a la iglesia y están buscando el mal de muchos. A veces nada más se enfocan en los pastores. Si mira, él es pastor y lo hace, no me puedes reclamar a mí. Si él siendo pastor lo hace, ¿qué esperas de mí? ¿Te das cuenta? Examinan la vida de alguien o el proceder de alguien y dicen, si él lo hace, pues entonces no me puedes decir que yo no lo haga. Por eso es un razonamiento equivocado, ¿verdad? El hecho de que otra persona lo haga no significa que ahora tú tienes el derecho de hacerlo. Eso no tiene nada que ver. Pero sí razonan, lamentablemente, muchos. Entonces, imagínate, hay un pastor y está todo tatuado. Y dicen, mira, es pastor y está tatuado, entonces yo también me puedo tatuar. Espérate, hay que considerar, ¿estaba tatuado antes de Cristo o se tatuó después de Cristo? Porque es un factor muy importante, ¿verdad? En nuestra cultura los tatuajes siguen siendo un problema, y si alguien se considera cristiano y cree que Dios lo va a llamar al servicio y se tatúa sabiendo que es un tropezadero, prácticamente se está descalificando. ¿Por qué? Porque no vamos a poner a un hombre al frente que constantemente va a estar generando polémica en la congregación por las cosas que ha hecho. ¿Se entiende? Si no debe ser condenable cuando una persona es examinada debidamente, tiene que ver con la vida de esa persona, la vida que ha llevado. Entonces, ¿cómo podemos ejemplificar o poner en sentidos prácticos cómo debe de ser alguien intachable? Es decir, que se examina su vida, pero no es condenable. Me parece que podemos ir a 1 de Pedro 3, 15 al 16. Palabras de Pedro, 1 de Pedro 3, 15 al 16. Dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes se avergüencen de sus calumnias. Fíjate, eso es lo que se esperaría de alguien que es intachable, que al examinar su vida, aún los que tienen una mala intención, digan, no lo puedo acusar. No encuentro nada de evidencia para acusarlo. Ese es el ideal.
partiendo del mismo palabra griega que se menciona en Timoteo, cuando seas acusado, porque vas a ser acusado justa o injustamente, lo que se espera es que sea injustamente. ¿Los ancianos, los pastores, tienen enemigos? Lamentablemente sí, muchas veces, por lo que enseñes. Y más si eres fiel a la Escritura. Si no vas a ser parcial a la hora de predicar, si vas a decir las cosas como son, vas a ofender muchas veces, no por lo que tú haces, sino por lo que la palabra dice. Y hay personas que no pueden separar lo que la palabra dice de quien la dice, y se sienten ofendidos por la persona que lo dijo. Y eso genera enemistades, aún dentro de las congregaciones. El problema es que esos enemigos nunca se revelan tal cual son, ¿verdad? Se mantienen ocultos un tiempo, buscando su oportunidad, hasta que creen que pueden ahora sí demostrar que estás mal, y entonces salen a la luz. Eso pasa en muchísimas partes y muchísimas ocasiones. Entonces, si vamos a elegir un anciano y queremos que aún sus enemigos no encuentren cómo acusarlo, se debe examinar su vida con cuidado, considerando en lo que un enemigo podría decir al respecto. Fíjate bien, no desde mi perspectiva de que soy tu hermano en Cristo y te conozco y te amo en el Señor y yo digo, pues sí, está bien. No. Desde la perspectiva de alguien que dice, los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Es gente malintencionada que miente conscientemente y quiere demostrar que estás mal aunque no tiene la evidencia. El punto es que tu vida debe ser examinada de tal forma que cuando alguien trate de hacerte daño, examinándote para encontrar algo de qué acusarte, no encuentre de qué acusarte. No es ausencia de pecado, ¿verdad? Pero es una buena reputación, un buen testimonio. Entonces imagínate, un candidato anciano que en un momento previo de su vida cristiana, o sea, en su caminar en Cristo, adulteró con otra mujer en la congregación. Fue descubierto. Estaba casado, su esposa está en la misma congregación, adulteró con otra mujer de la congregación. Obviamente no era anciano, ¿verdad? Supongamos en este caso. Adulteró. La pregunta es, ¿este hombre pasaría el examen debido de su vida realizado por un enemigo? O sea, ¿sería condenable al examinarlo? Sí. Le van a comprobar que hizo algo muy grave. Ahora, considéralo con detalle. El adúltero destruye su matrimonio, hace mucho daño. Fue capaz de engañar no nada más a su esposa y a su familia, sino a la congregación entera. Fue capaz de aparentar ser cristiano, aparentar que todo está bien, mientras internamente está maquinando su mente en cómo seguir engañando a su esposa, cómo seguir engañando a su familia y cómo seguir engañando a la iglesia. Es algo muy serio, es algo que requiere mucha frialdad, pensar en sí mismo de una manera muy egoísta. Está convencido de que él debe de hacer eso y está dispuesto a sacrificar cualquier cosa. Una persona así hace mucho daño a su esposa, a su familia, a los que lo conocen, a la iglesia, al nombre de Cristo, al evangelio, a la credibilidad del cristianismo, etcétera, etcétera. Hace mucho daño. La pregunta es, ¿ese hombre debería ser considerado para ser puesto como anciano? No. ¿Por qué? Porque tarde o temprano alguien va a decir, oye, pero ¿por qué tú estás ahí como ejemplo si todos supimos lo que hiciste? Si fue claro todo lo que hiciste. Ahora, este es un tema polémico porque algunos empiezan a hablar del perdón. Sí, pero lo perdonamos, ¿no? Ahorita llego a ese asunto. Imagínate otro ejemplo. Alguien que, siendo cristiano, conoció a una muchacha, se hicieron novios y dijeron, pues vamos a vivir en unión libre un tiempo. Y luego nos casamos. Y se enteraron otros cristianos de que decidieron vivir en unión libre antes de casarse. O sea, vivir una vida como si estuvieran casados, pero sin casarse. ¿Te parece que ese hombre pasaría la prueba de ser examinado por su enemigo y no ser hallado culpable o condenable? Me parece que no la pasa. Y le dice, oye, ¿por qué, si siendo cristiano, sabiendo que está mal, decidiste vivir en una relación como si fuese de matrimonio, pero sin matrimonio, contradiciendo la directa, clara y directa palabra de Dios? ¿Sería intachable para servir como anciano, para ser ejemplo a la congregación? Me parece que no. Imagínate que, no vive en unión libre, pero
No se esperó el matrimonio para tener relaciones sexuales. Tuvo relaciones sexuales con su novia antes de casarse. Y muchos se enteraron. ¿Es un buen ejemplo para la congregación? No. Aquí el asunto de la polémica. Dicen, oye Hernán, pero se puede arrepentir, ¿no? Lo podemos perdonar. ¿Qué tal si el adúltero sí hizo todo eso y engañó a todos y no le importó el daño que hacía, pero se arrepintió? No hay ningún problema, si se arrepintió lo perdonamos, pero hay que hacer distinción con dos palabras importantes. Perdón y restauración. No son lo mismo, ¿verdad? Perdón y restauración. Si comprendemos estas dos palabras, debemos tener claro este asunto. Porque algunos, incluso he escuchado casos donde es anciano, pastor de la iglesia, lo atrapan en adulterio. Este hombre llora y dice, no, sí, perdónenme hermanos, ya me arrepiento. Y dicen, bueno, ya sigue siendo pastor. Dices, ¿qué? ¿Cómo es que lo vas a poner como ejemplo a la congregación después de lo que acaba de hacer, siendo que ya era un anciano? Su traición es aún mayor. No sé si me explico. El pecado es muy grave para un congregante, bueno, es mucho más grave para alguien que se diga anciano y cometió ese pecado. ¿Por qué? Porque tenía mucho más responsabilidad, debió tener mucha más información, debió pensar mucho más las cosas y no le importó. Por consecuencia, el pecado es más grave. Y hay algunos que en el nombre del amor y del perdón dicen, bueno, pero ya se arrepintió, te amamos, te perdonamos, sigue siendo pastor nuestro. Eso es incorrecto y antibíblico. ¿Por qué? Porque perdón no es lo mismo que restauración. Mira, una cosa que debemos dejar clara y estamos de acuerdo. Toda aquella persona que se arrepiente debe ser perdonada. Eso es claro. Vamos a Lucas 17:3, palabras de Jesús. Lucas capítulo 17, versículo 3. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si se arrepiente, una condición. Perdonas si se arrepiente. La persona se arrepintió, no hay duda, debe ser perdonada. ¿Ok? Eso todos lo debemos tener claro, ¿verdad? Nadie le puede negar el perdón a alguien que se arrepintió. Jesús dijo, perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me ofenden. También no podemos separarlo de este pasaje, ¿verdad? Tiene que ver con el arrepentimiento. Si se arrepiente, perdónalo. O sea, yo no discuto eso. El adúltero que hizo grave daño, si Dios le dio arrepentimiento, lo perdonamos todos. Es nuestra obligación. Hoy el que vivió en un libre, lo perdonamos todos y se arrepintió. El que fornicó antes de casarse, lo perdonamos si se arrepintió. No hay duda en eso. El asunto es, debiéramos seguir dándole la confianza que tenía. ¿Debiéramos confiar simplemente en que ya no lo va a hacer? Pongamos el caso del adúltero. Imagínate que un hombre es atrapado en adulterio, con todo el daño que se implica para su esposa, para todos los demás. Él asegura estar arrepentido y lo demuestra con sus acciones, ¿verdad? Su esposa ve la evidencia de arrepentimiento y lo perdona sin duda alguna. Pregunto, ¿está la esposa obligada a seguir casada con él y confiar en él? No, ya lo estudiamos en el tema del divorcio. Si hubo inmoralidad sexual, Jesús otorga el permiso de divorciarse y queda a criterio de la esposa. Recomendamos que no lo haga, pero sigue siendo su decisión. Así que la esposa podrá perdonar el adulterio de su esposo y aún así decidir divorciarse lícitamente, porque así lo pone la Biblia. Entonces, ¿fue perdonado? Sí, pero ¿fue restaurado? No. ¿Debió ser restaurado? No, Jesús le da la posibilidad de divorciarse si así lo prefiere. ¿Entiende? Ahora, imagínate que decidió no divorciarse, decide seguir con su matrimonio. ¿Eso significa que porque ya lo perdonó va a volver a confiar totalmente en él? Claro que no. Podrá tomarle 2, 3, 4 años a ese hombre recuperar la confianza de su esposa y aún así quizás nunca la recupere totalmente. ¿Por qué? Porque ser perdonado no es lo mismo que ser restaurado. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de un hombre que en su vida cristiana cometió faltas gravísimas y está arrepentido y fue perdonado, bueno, ¿significa que como quiera es intachable? Claro que no. ¿Por qué? Porque aunque nosotros lo hayamos perdonado, cualquier persona le va a poder señalar ese error en su vida y va a reconocer que es culpable. Y eso puede generar mucho daño para todos aquellos que no sabían o para los nuevos creyentes, ¿verdad?
O sea, imagínate que hay un hombre que cometió una falta gravísima. Todos lo perdonaron, ¿verdad? Pasó cierto tiempo y dicen, bueno, ya puede ser anciano. Y llega otro y dice, yo lo conozco a él, yo ya sabía que era cristiano y que adulteró con este y con este, hizo esto y esto y lo otro. Imagínate que había personas que no sabían que su pastor había hecho eso. Y el pastor ha hablado en contra del adulterio y ha hablado en contra de esas cosas. ¿Qué van a pensar de ese hombre? Sí, es cierto que a lo mejor se arrepintió. No dudamos de eso, de que haya sido perdonado. Pero va a ser manchada seriamente su reputación. Incluso los de afuera cuando digan, mira, ese hombre es el pastor y no sabes todo lo que hizo antes, ¿eh? O sea, va a ser hallado culpable, va a ser condenado cuando lo examinen. Y eso daña seriamente a la congregación, a la credibilidad de los cristianos, al evangelio mismo, el nombre de Jesús, porque va a ser vituperado por lo que hizo ese hombre. Ese es el riesgo, eso es lo importante de entender qué significa ser intachable. O sea, pregunta, ¿habrá algún pecado que descalifique de por vida a un hombre para ser anciano? O sea, ¿podrá un hombre pecar de tal manera que jamás podrá ser intachable? Sí. Aquí hay un debate entre cristianos, algunos dicen que no, algunos dicen que sí, pero quiero darte unos ejemplos quizás un poco drásticos, pero que prueban que nunca, en ninguna circunstancia sería conveniente hacerlo. Mira, imagínate que estás buscando un tesorero para la iglesia y hay un hombre candidato que parece que es muy bueno, muy bien administrado, tiene el conocimiento, pero investigas un poco su vida y resulta que fue condenado culpable de fraude en otros lugares. O sea, sí cometió fraude. ¿Se arrepintió? Tal vez. Oye, ¿tiene un buen testimonio cristiano? Sí, ok, no hay problema. Pero, ¿es intachable? O sea, imagínate que lo pones como tesorero y alguien le trae una acusación. Oye, pero tú hiciste un fraude, ¿no? ¿Por qué vamos a confiar en ti? Digo, quizás sí se arrepintió y fue genuino su arrepentimiento y quizás nunca más volvió a cometer fraude. Pero cada vez que alguien le recuerde y que haga del conocimiento público que él cometió fraude, siendo que es tesorero de la iglesia, va a generar conflictos en la iglesia, va a generar sospechas y va a generar discusiones. Así que no sería sabio poner como tesorero a alguien que tiene historial de fraude. ¿Me explico? Un caso, imagínate, necesitamos un maestro de niños y hay un hombre que tiene todo lo que, aparentemente, tiene todo lo que se requiere para ser un buen maestro de niños. Pero resulta que fue pedófilo. No en la vida antes de Cristo, en su vida cristiana. Tiene ahí algunos registros de pedofilia. Y él dice que ya se arrepintió, que ya no lo vuelve a hacer y que no lo volverá a hacer. Imagínate que dices, bueno, te perdonamos y te amamos. Tú puedes seguir siendo maestro. Bueno, tú vas a ser maestro, a pesar de el pasado queda en el pasado, vas a ser maestro. Imagínate, ¿qué pensaría un padre de familia que lleva a su hijo a la iglesia y que por alguna razón se llega a enterar de que el maestro que les está dando clases tiene historial de pedofilia? Digo, no niego que quizás ese hombre jamás vuelva a cometer ese tipo de pecados, pero el sentido de esta palabra, no ser condenable cuando es examinado debidamente, esa pedofilia no la va a poder borrar, alguien se va a enterar, ¿se entiende? Y cuando se enteren va a generar mucho daño en la iglesia si él está como maestro de niños. ¿Me explico? ¿Puede un pecado descalificar a un hombre de por vida en un área de servicio? Sí, claro que sí. Un violador, ¿lo pondrías a cargo de un grupo de niñas o de muchachas donde va a estar conviviendo con ellas y las va a tratar de guiar según la palabra y tiene evidencia de que ha violado mujeres mientras se decía cristiano? Claro que no sería ni sabio ni razonable poner a alguien que ha tenido esos problemas en una situación donde pueda verse tentado a hacerlo de nuevo. No estoy marcando la vida de ese cristiano como un cristiano de baja categoría o de segunda mano, porque si Dios lo restauró, no hay duda de que eso quedó perdonado. Aquí lo que estamos pensando es en el bienestar de la iglesia. El hecho de que alguien sea intachable no es beneficio solamente para él que es intachable, sino para la congregación.
Y cuando tú estableces a un hombre como dirigente, como ejemplo a seguir en la congregación, y no es intachable, no debes pensar en el bien del hombre, sino en el bien de la iglesia. ¿Se entiende? Por amor a la iglesia vas a evitar ese conflicto que se va a presentar tarde o temprano. Quizás pasará mucho tiempo, pero Satanás ataca a aquellos que están tratando de llevar a la gente hacia la voluntad de Dios, la voluntad preceptiva. He escuchado autores como John MacArthur y otros pastores que dicen que ellos están convencidos por sus, 50 años de ministerio, que los ancianos tienen tentaciones o pruebas mucho más difíciles que alguien que no es anciano. Incluso John MacArthur en uno de sus libros aseguraba que ningún cristiano jamás recibirá una tentación tan grave como las que recibe alguien que es anciano. Y su lógica es porque Satanás sabe que si tumbas al pastor, afectas al rebaño completo. Y eso es lo que habla Pablo. Entonces, hay situaciones graves que te quitan lo intachable y que jamás podrás recuperarlo. Una vez que pierdes lo intachable en ese tipo de situaciones, no puedes volver a recuperar ese requisito. No dudo que Dios te conceda arrepentimiento, pero considero que esos pecados graves son un peligro potencial de daño para la congregación cuando un enemigo te examine y pretende hacer daño. Yo no estoy hablando aquí de que te van a examinar los cristianos. Los cristianos te vamos a ver con amor, sabiendo que Dios te perdonó, si es que tenemos la evidencia, ¿verdad? Y vamos a dejar totalmente el pasado atrás, pero alguien malintencionado no lo va a hacer. Y no sería sabio poner al frente a alguien que sabemos que un enemigo lo puede dejar en evidencia, lo puede dejar en vergüenza y puede hacer mucho daño a la congregación. Entonces es muy importante que entendamos que alguien que no es intachable, alguien que tiene un problema en su reputación, alguien que tiene antecedentes, que a la hora de que sea anciano, sabes que va a venir una acusación y que lo van a encontrar culpable, bueno, debemos anticiparnos y que esos hombres no sean puestos en el oficio de anciano para no ser cómplice de sus malas obras, si es que tiene antecedentes, o para no ser tropezadero por cosas que ha hecho que dañaron seriamente su testimonio. Pero eso no significa, quiero dejar muy en claro, eso no significa que no puede servir en la iglesia. Estamos viendo requisitos para ser anciano. Sin embargo, todo hijo de Dios, todo cristiano tenemos la obligación de servir. Primera de Pedro 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. O sea, todo hijo de Dios, sabemos bíblicamente, ha recibido al menos un don de parte de Dios, ¿verdad? Y tiene la responsabilidad, la obligación de usar ese don en beneficio de los demás. Entonces, el adúltero, el pedófilo, el fornicario, el que cometió fraude, si Dios le dio arrepentimiento, no vamos a seguir marcando a esas personas como el pedófilo. No, eso quedó atrás. Cada vez que Dios nos perdona, es como si nunca hubiéramos pecado en eso. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Pero en cuestión de llamarlos al ministerio, exponerlos públicamente, no basta con que nosotros sepamos que los pecados quedan atrás. Porque las personas malintencionadas, los enemigos, van a usar esa información para hacer daño a la iglesia. Deben de servir. A pesar de que hicieron eso, deben de servir en la iglesia. Tienen la obligación de servir, pero no como ancianos. ¿Entiende? Es como algunas mujeres, cuando hablamos de que la mujer no puede ser pastora, bíblicamente lo demostramos, entonces ¿qué va a hacer? ¿Cómo que va a hacer? Dios le ha dado muchos dones a las mujeres y los pueden usar de cualquier forma. Lo que no puede es ocupar el oficio de pastora. Eso es todo. Oye, pero tiene dónde enseñar, que enseñe a las mujeres. No hay ningún problema. Podría llegar a enseñar a hombres quizás en alguna circunstancia fuera de la enseñanza formal de la iglesia, pudiese hacerlo. Tiene que usar ese don. Lo que no puede hacer es ser pastora. Lo mismo, un hombre que no es intachable, ¿qué va a hacer? Cualquier cosa que sus dones le permitan hacer, pero no puede desempeñarse como anciano. ¿Se entiende? No estamos diciendo, no, pues ya, no vas a servir, no vas a hacer nada en la iglesia por lo que hiciste. No, simplemente tu vida pasada dentro del cristianismo
puede generar mucho daño a la iglesia. De hecho, cualquier hombre que ame a la iglesia de Cristo y sabe que en su vida hay un historial que puede ser usado para hacer mucho daño, él mismo diría, yo no puedo hacerlo por amor a la iglesia. Me gustaría servirles, me gustaría usar sus dones, me gustaría dirigir a la congregación, pero puesto que pasó esto, no quiero ser yo el motivo para que muchos sean lastimados cuando se enteren de lo que yo hice. Eso es lo que esperarías de un cristiano. Que él no estaría diciendo, no, ¿qué tiene? Tú debes de dejarme, eso ya quedó atrás. Eso lo que muestra es una intención egoísta. Él quiere ser anciano, no está pensando en el bien de la congregación, y con eso ya lo descalificamos. ¿Me explico? Un verdadero cristiano interesado en servir y en el bien de sus hermanos, si tiene un historial grave que puede ser usado para generar daño, si él es anciano, él no aceptaría ser anciano. ¿Se entiende? Le gustaría mucho quizás, pero no lo aceptaría. ¿Por qué? Por amor a sus hermanos. Así que fíjate lo importante que es ser intachable. No vivas la vida cristiana pensando en que al cabo Dios me perdona, porque puedes descalificarte de muchas áreas de servicio para Dios, no nada más de ser anciano, como di algunos ejemplos. Tienes que asegurarte de estar haciendo siempre lo correcto. Y es más, velo desde la perspectiva divina. Fíjate cómo tenemos la evidencia de que es Dios quien llama a los ancianos, porque es Dios quien tuvo que haberlo preservado desde que nació de nuevo para que no hiciese nada que lo descalificara. ¿Me explico? Claramente podemos ver la elección de Jesús en una persona que Jesús no le permitió, porque si nos permitiera, todos nos descalificamos. Pero una persona que no se le permitió, como al rey de Egipto, cuando iba a acostarse con la esposa de Abraham, no sabía que era la mujer de Abraham, le habían dicho que era su hermana, y Dios le dice, no te permití tocarla. Eso es lo que tenemos que ver. Aquellos que son candidatos a ser ancianos, Dios, si los está llamando, no les permitió hacer algo que los descalificara en ser intachables. Ahí está claro, no nada más ahorita, sino en su vida cristiana. ¿Existiría la posibilidad de que alguien que cometió adulterio sea puesto como anciano 30 años después de lo sucedido? Imagínate que está en otro país y nadie lo conoce y sucedió hace 30 años. Bueno, no niego que quizás algunos casos particulares, alguien que haya cometido una falta grave, un pecado grave, después de cierto tiempo, después de muchas cosas, de años de servicio, quizás pudiese ser reconsiderado, pero me parece que serían muy, muy pocos, muy escasos esos casos. Por lo general, lo más sabio es evitar que la iglesia sufra daño alguno. Entonces, recordemos lo que significan las dos palabras. Si me ponen, por favor, en el proyector. Número 1, ser intachable, según las palabras de Pablo en la carta a Timoteo, es ser no encontrado culpable cuando es censurado o atacado, ¿verdad? Analizamos su manera de ser, sus antecedentes aquí en la iglesia, qué problemas tiene, y si sabemos que va a ser expuesto y atacado en áreas que sí se va a probar que es culpable, entonces no es intachable. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nos va a meter en problemas a la iglesia en general cuando sea anciano. Segundo, no condenable cuando una persona es examinada debidamente. Aquí tenemos que pensar en los enemigos, en lo que alguien con mala intención va a tratar de hacer al examinar su vida y encontrar faltas graves. Entendemos que Dios lo perdonó, entendemos que Dios le da una vida quizás totalmente alejada de esas tentaciones y ese pecado que cometió, pero una persona con malas intenciones puede usar esos hechos en su vida pasada para hacer mucho daño a la iglesia. Tengamos en cuenta eso. Y eso no es algo que simplemente salta a la vista. Muchas veces son cosas que están ocultas. Allá en el pasado, que a veces nadie sabe, pero hay que indagar. Y hay que preguntar, oye, ¿hay algo en tu vida que pueda ser usado para dañar a árbol plantado? Y tiene que ser honesto el candidato. Tiene que decirnos la verdad. Aunque desee con toda el alma ser anciano, si hay algo en su vida que va a traer perjuicio, daño y sufrimiento en la iglesia cuando sea acusado por parte de alguien malintencionado, él mismo debería decir, por amor a la iglesia, no puedo estar al frente. Esa es parte también del llamado interno, ¿verdad? Tener una conciencia limpia. Pero si alguien dice, no me importa lo que yo hice, Dios ya me perdonó, no va a pasar,
bueno, ahí mismo ya lo descalificas, ¿verdad? Porque por amarse a sí mismo está dispuesto a poner en riesgo a la iglesia. Así que tengamos mucho cuidado. Si nos basamos en elegir ancianos, en nuestros sentimientos, podemos cometer errores muy graves. Debemos tomar esto con seriedad. Nuestro objetivo es evitar que la congregación sea dañada por la reputación de un hombre. Cuando un pastor es acusado y es hallado culpable de un pecado grave, la congregación sufre un daño muy profundo, y el nombre de Cristo, y el Evangelio, y el cristianismo en general. ¿Qué sucede cuando la persona que debería ser ejemplo para todos es encontrado culpable de una acusación grave? Daña a su familia, daña a su matrimonio, la congregación, el Evangelio, el nombre de Cristo, la credibilidad de los cristianos, la reputación del resto de los ancianos, el ministerio, el servicio que haga la iglesia afuera. El daño es muy, muy grave y muy grande. Así que debemos evitar a toda costa ese tipo de problemas, ¿verdad? Alguien que no es intachable, alguien que no tiene una buena reputación, no debe ser considerado anciano. No debemos ser guiados por las emociones. Ejemplo, mira, yo sé que no es intachable, pero es muy buena gente, pero pues ya tiene aquí mucho tiempo y va a sentir feo si no lo consideramos. Mira, en esto hay que ser fríos. Yo sé que muchas veces la frialdad lo ven como algo negativo, pero no siempre. Cuando hay que hablar de emociones y sentimientos, expresarlas para el bien de alguien más, debemos ser emocionales. Pero cuando se trata de tomar decisiones por el bien de la iglesia, no podemos basar nuestras emociones. Tenemos que ser fríos, o sea, apegarnos a lo que la Escritura dice. Así que, si un hombre le gustaría mucho ser anciano, pero no cumple con el requisito de ser intachable, ¿se va a sentir mal? Sí. ¿Se va a sentir triste? Sí. ¿Deprimido? Tal vez. ¿Frustrado? Sí. ¿Decepcionado? También. Pero, es mejor eso que dañar a toda la iglesia. Es mejor eso que afectar el Evangelio, el nombre de Cristo, a su familia, a la credibilidad de los cristianos, etcétera. ¿Se entiende? A eso me refiero con la frialdad. No podemos tratar de tener empatía. Mira, pobrecito, se va a sentir mal. Sí, pues más vale que se sienta mal por eso y ya, que lo supere, a que dañemos a toda la congregación y a más personas simplemente porque no queríamos que sintiera feo. O sea, eso no se vale, no es razonable, no es permitido. ¿Cómo le diríamos a Dios? Dios, pues es que no queríamos que sufriera Él, así que mejor sufran todos por lo que va a pasar. No. Nuestro enfoque es la congregación. Y necesitamos realmente que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque para ser anciano necesitamos gente intachable. Anhelan, ya vimos la semana pasada, anhela ser anciano, lo demuestra con su empeño y además es intachable. Un enemigo no podría encontrarle algo de qué acusarlo. No estoy hablando de perfección ni de ausencia de pecado, sino una falta grave. Y eso solo lo puede dar Dios. Necesitamos la misericordia de Dios para que levante hombres intachables, para que haya ancianos. No nada más en el árbol plantado, en toda congregación. Necesitamos que el liderazgo sea un buen ejemplo. Y si en alguna ocasión no lo somos, saber corregirnos, saber hacer lo que corresponde para enmendar el daño. Demostrar que aunque no somos perfectos, aun cuando nos equivocamos, podemos dar un buen ejemplo de cómo debe proceder un cristiano cuando comete un error. Así que, por favor, no te tomes este proceso a la ligera. Examina bien hasta donde humanamente podemos hacerlo. Yo, personalmente, tendría que hablar con los candidatos y hablar con cada uno de ellos y preguntarles qué hay en sus vidas pasadas que ellos consideren que pueda descalificarlos. Espero que no haya nada, ¿verdad? Que nuestro caso sea simple. Que no tengamos que lamentarnos porque alguien no es intachable, alguien que quizás nos gustaría como anciano. Pero, acuérdate, no estamos poniendo los que nos gustaría, estamos identificando a aquellos que Jesús ha elegido. Es muy claro que nadie puede hacer a otro hombre anciano, no se puede. Solo Dios puede hacerlo anciano. Cuando evaluamos los requisitos bíblicos nos damos cuenta que se requiere intervención divina.
Así que aquellos que digan, no, pues yo ahorita no me considero anciano y no me preocupo por ser intachable, no hagas eso. Tú no sabes a qué te va a llamar Dios más adelante. Todo cristiano debe ser intachable, todos, no nada más los ancianos. Se requiere que para ser anciano seas intachable, pero el anciano no es el único que debe ser intachable. Todo cristiano debe ser intachable. Es un síntoma de madurez. Todos los cristianos debemos tener todos los requisitos que se requieren para ser anciano. O sea, todos los cristianos debemos ser maduros. A la hora de elegir ancianos, escogemos entre los maduros. ¿Ok? Bueno, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Espero que puedas ver que realmente necesitamos la misericordia de Dios para establecer nuevos ancianos. Esforcémonos, cada uno desde su lugar, o sea, en el área que le corresponde, por ser intachables. No nada más pensando en nosotros mismos, sino en nuestros hermanos. El servicio que podamos brindar más adelante. El que sea nombrado anciano, porque es intachable, va a tener la responsabilidad de permanecer intachable, ¿verdad? No es una vara por la que tiene que pasar el anciano y si pasó ya es anciano, no. Es un estatus al que debe de vivir siempre. Un anciano, si cuando fue elegido era intachable, debe permanecer intachable. Y si siendo anciano deja de ser intachable, ya no puede ser anciano. ¿Me explico? No es una meta a lograr y ya pasé, no. Es un estilo de vida que debe estar en el anciano antes de ser elegido y siempre que sea anciano. ¿Por qué? Porque esa es su manera de vivir. Así que necesitamos mucho a Dios en este proceso, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos proveas de hombres intachables. Hombres que pasen el escrutinio de sus enemigos y que aun que sus enemigos quieran acusarlo, no puedan probar que está equivocado, no puedan probarle pecado, Señor. Ese tipo de hombres necesitamos. Necesitamos, Padre, ancianos que nos muestren el camino a seguir, por la forma en la que ellos viven, no nada más por la doctrina que prediquen, sino por la vida que llevan. Solamente tú puedes preparar a alguien para ser anciano y te rogamos que nos enseñes, nos ayudes a identificarlos entre nosotros. Que nos tomemos esto con la seriedad que corresponde y no tomemos decisiones a la ligera. Queremos hacer todo lo humanamente posible, lo que esté a nuestro alcance, Señor, para identificar a los que tú has llamado. Pero no podemos hacerlo todo, Señor. Te pedimos y te rogamos que tú hagas eso que nosotros no podemos hacer, que pongas la evidencia, que dejes en forma muy clara y visible a quienes has elegido, para que podamos ser todos beneficiados en árbol plantado, todos aquellos que se benefician por lo que hacemos en árbol plantado de igual manera, y que podamos regocijarnos, Padre, porque nos sabemos bendecidos por ti, que nos has provisto de ancianos según tu corazón. Gracias de antemano, Señor. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Y después de la sección de preguntas y respuestas, ya cumplimos otra vez el ciclo de 2 semanas. Se va a mandar de nuevo la encuesta para árbol plantado y voy a dar un poco de información al respecto. Así que por lo pronto pasemos a las preguntas. ¿Hay preguntas ya? Sí, pastor, buenas tardes. Dice la primera pregunta: y en el caso que el esposo inconverso es adúltero y la esposa pidió divorcio, ¿la esposa no debe perder la esperanza que Dios lo cambiará y debe seguir esperando o ya debe mirar a otro lado? La instrucción bíblica es que si ya te divorciaste, ya tú tienes la libertad de rehacer tu vida, incluso con otro hombre, dice Pablo, con el caso de las viudas, que cuando te divorcias es lo mismo, siempre y cuando sea en el Señor. O sea, yo no aconsejo que tú vivas atada al pasado. Si fue adúltero y se divorciaron ilícitamente, de acuerdo a la Biblia, tú debes de buscar en el futuro lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? No tienes por qué estar viendo atrás. Eso no significa que Dios no pueda restaurar lo que antes hubo, pero tampoco significa que lo va a hacer. Así que no es sabio estar atado a las cosas del pasado porque te impide ver lo que Dios te está poniendo enfrente. Así que tienes que enfocarte en el ahora, en lo que viene más adelante. Quizás Dios quiera que te cases de nuevo, quizás no, eso no lo vas a determinar ya. Tú tienes que enfocarte en el servicio de Dios. Pablo dijo que el que está casado tiene desventajas en su servicio a Dios. Es mejor estar sin casarse.
alguien que se divorció o que enviudó, ahora está en una mejor posición para servirle a Dios. Y en eso debe enfocarse. Si Dios quiere que te vuelvas a casar, Él mismo va a poner la evidencia, Él mismo va a poner las circunstancias. Lo que tú tienes que hacer es enfocarte en servirle. Muy bien. Siguiente pregunta dice, ¿hay algún tiempo específico para el cristiano cuando ya es restaurado para aplicar para anciano y sea evidente? A ver, otra vez, ¿hay algún qué? ¿Hay algún tiempo específico para el cristiano cuando ya es restaurado para aplicar para anciano y sea evidente? Pues no podríamos hacer una regla general, ¿verdad? No podríamos decir 1 mes, 2 meses, o 3 años, o 4 años, porque va a depender de lo que hizo. Y como lo comenté, puede haber cosas que te descalifiquen de por vida. No porque no te hayas arrepentido, ¿verdad? Sino porque pudiese ser usado en tu contra y generar mucho daño si alguien se entera de lo que hiciste. Así que como puse el ejemplo del pedófilo, yo considero que nunca debería ser maestro de niños. No porque dudemos de él, sino por el dolor que se puede provocar cuando, siendo maestro de niños, alguien exhiba que fue un pedófilo. Así que no podemos establecer una regla de tanto tiempo debe pasar, porque incluso en algunas ocasiones los descalifica de por vida. Así que cada situación debe examinarse en lo particular. Siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si es la esposa del pastor la que comete adulterio y los hijos viven practicando el pecado? Eso tiene que ver con otro requisito, el gobernar bien a su casa, ¿verdad? Su familia. Quedaría descalificado por no gobernar bien su casa, lo que lo hace intachable. Acuérdate, ser anciano es cumplir con todos los requisitos, ¿verdad? Dijimos, uno es ser intachable, y si cumple con todos los demás, es intachable. Pero hay cosas como las que mencioné de la pedofilia, de quizás de un divorcio por adulterio y ese tipo de cosas que no están explícitos allí, son implícitos, ¿verdad? Gobernar bien su casa y su familia, pero cuando hablamos de ser intachable, vemos el espectro más amplio de lo que hay que revisar. Entonces, si un hombre tiene hijos que no son obedientes y su esposa quizás está en adulterio y su matrimonio, eso significa que su matrimonio está deshecho, bueno, se tiene que examinar la situación porque muy probablemente no está gobernando bien su casa, ¿verdad? No lo puedo asegurar sin analizar la evidencia, pero es muy probable que no esté gobernando bien su casa y aunque estuviera gobernándola bien, no es recomendable que se ponga a servir como anciano porque tiene muchos asuntos que corregir en su casa primero. Bien, la siguiente pregunta, igual creo que ya se contesta dentro de lo que estuvimos viendo ahorita, pero te la quiero hacer como que a ver si puedes dar una respuesta más concreta o rápida. Dice, ¿puede una persona ser descalificada por algún pecado que cometió hace muchos años, pero que después empezó a vivir una vida intachable y ya lleva años así? Depende del pecado. Depende de lo que haya hecho y de lo que se va a servir, ¿verdad? Si es algo grave, algo que de inmediato afecta la confianza que puedas tener en una persona, es que quiero que consideres el impacto. O sea, imagínate que en el caso del pedófilo, alguien que tiene problemas o tuvo problemas, pero ya se arrepintió, sin duda alguna se arrepintió, ok, tenemos evidencia de que se arrepintió, pero ponte en los zapatos de un padre de familia que no sabe, no tiene ni idea de lo que ese hombre ha hecho anteriormente y sabe que es maestro de sus hijos. Y por alguna razón, que a veces es por comentarios fuera de la iglesia, alguien le dice, ¿y si sabías que ese maestro era un pedófilo? No le van a decir era, le van a decir ¿es un pedófilo? ¿Cómo? Sí, mira, él hizo esto a tal niño y a tal niño y lo comprobaron, incluso fue a la cárcel. ¿Cuál es el impacto que va a tener ese padre de familia al enterarse de eso? ¿Qué va a pensar el padre de familia de los ancianos que lo pusieron como maestro cuando él se entere de eso y no tiene ningún contexto de la situación? No tienen ni siquiera la evidencia de si ese maestro se arrepintió o no. Lo que sabe es que tienen a un pedófilo dándole clases a los niños. ¿Te imaginas? ¿Cuánto tomaría explicarle toda la evidencia a ese padre de familia del por qué los ancianos consideran que ya no era ningún problema? Ahora, cuando él se entere, ok, imagínate que dedicas todo el esfuerzo y le convences, y luego se va a enterar otro, y luego otro, y luego otro. ¿Cuándo vas a acabar? Nunca. A eso me refiero que va a depender mucho. No puedes hablar de un tiempo, de si ya pasó o no pasó, porque hay cosas que cuando alguien no lo sabe y de repente se entera,
obviamente va a generar un conflicto muy grande. Y lo que debemos evitar es dañar a la congregación con cosas que sabemos que van a poder dañarla. Así que lo más sabio y diligente es evitar eso desde antes. Muy bien. Siguiente dice, un pastor se congregaba hace años en una iglesia con la persona que era su pareja, vivía en unión libre. Se separó y al tiempo formó un nuevo matrimonio, se casa y forma una congregación. ¿Sería válido este ministerio, ya que la Escritura dice marido de una sola mujer? No. Más adelante vamos a estudiar ese pasaje, marido de una sola mujer. No me parece que lo correcto sea interpretar de que está casado con una mujer al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Qué tal si el hombre ha tenido 5 esposas, se divorció de 4 porque él adulteró, pero está casado con la última, la quinta? ¿Cumple el requisito de ser marido de una sola mujer? No, no puede referirse a eso. Así que si ese hombre, siendo cristiano, tuvo quizás el descaro de vivir en unión libre, pensar que no le afectaba, que no le importaba, siendo que es algo contrario directamente a las palabras de Dios, y luego trata de cambiar su vida y se casa, cuando esté ejerciendo como anciano y alguien sepa lo que hizo y lo acuse, no lo va a poder negar y va a dañar gravemente a la congregación cuando se enteren de lo que él hizo. Así que no, a mí no me parece que ese hombre cumpla el requisito de ser intachable. Ok. Siguiente dice, Tito 1:6 dice que sus hijos deben ser creyentes. ¿Cómo podríamos valorar este requisito, ya que a cierta edad los jóvenes están en rebeldía? ¿O a qué edad se podría aplicar a los hijos de un pastor? Bueno, les recuerdo que las preguntas son relacionadas a lo que estudiamos hoy. No tiene nada que ver ese tema porque no hemos estudiado ese requisito. Lo contestaré, si Dios lo permite, cuando analicemos ese requisito. Ok, dice, si quieres ser anciano, tu familia, tu esposa, hijos e hijas, bueno, él también dice que si deben ser intachables. Mira, el requisito es para con el hombre que va a ser anciano. Si la esposa no es intachable, habría que determinar en qué área es y si es debido a la negligencia de su esposo. No sé si me explico. Si una mujer en su vida de cristiana cometió un pecado grave que no tiene nada que ver con su esposo, que no estaba bajo la autoridad de su esposo, después se casa con este hombre y este hombre es intachable, ¿podríamos decir que él pierde lo intachable por algo que su esposa hizo cuando ni siquiera la conocía? No, ¿verdad? Pero si tú me dices, no, es que la esposa no es intachable porque adulteró, sí, pero mientras estaba casada con él, eso cambia las cosas, ¿verdad? Porque hay que investigar qué fue lo que sucedió y ver si él es inocente o si ese adulterio, a pesar de que él no es responsable directamente, quizás fue en alguna manera propiciado por la negligencia de su rol como esposo. Entonces se tiene que analizar con detalle. Pero los requisitos son personales, tiene que ver con el hombre que va a ser anciano. Gobernar bien en su casa, ser marido de una sola mujer, como vamos a ver más adelante, tiene que ver con su vida matrimonial y sus hijos, pero lo vamos a ver en las próximas semanas. Siguiente pregunta dice, ¿está mal visto que un pastor y su familia escuchen música secular? Mal visto, pues depende de quién lo vea, ¿verdad? Porque bíblicamente nada es impuro en sí mismo, ¿verdad? Si algo es impuro es para el que así lo considera. Y escuchar música secular en nada tiene que ver con pecar directamente, ¿verdad? Tú puedes ir en un camión urbano, público, y como sucedía acá en México hace muchos años, el chofer tenía su estéreo, ponía su música, e ibas todo el camino escuchando música del mundo, y eso no me hace a mí un pecador, ¿verdad? Ahora, puede ser que yo esté escuchando alguna música del mundo porque me gusta el ritmo, lo que sea, ¿eso me hace pecador? No, en nada me está llevando a pecar, ¿verdad? Quizás si yo estoy oyendo, no sé, reggaetón con palabras que denigren a la mujer y que te incitan a un comportamiento sexual inadecuado y yo la oigo siendo cristiano, bueno, entonces estoy siendo negligente porque no estoy alimentándome ni edificándome con lo que oigo. Pero para decir que escuchar música del mundo es pecado, no hay algo en la Biblia que lo demuestre así. Y escucho la Quinta Sinfonía de Beethoven, que es algo secular, es música del mundo, ¿estoy pecando? Claro que no. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Si alguien dice, estás pecando porque estás oyendo música del mundo, va a tener que demostrarlo con la Biblia. Muéstrame dónde dice que eso es algo
incorrecto en sí mismo. Tú puedes decir, para mí eso es inadecuado, ok, lo respeto y delante de ti no lo voy a hacer, pero no me puedes decir que eso es un pecado sin demostrarlo bíblicamente. Así que puede aplicar en escuchar música del mundo, como otros cristianos dicen, es que su esposa trae el pelo corto, o él, no sé, usa ropa inapropiada. Bueno, hay que examinar cada caso y ver si la Biblia efectivamente corrobora que está haciendo algo mal. Si no, no procede. Bueno, siguiente pregunta. No sé si es personal o pregunta en sí mismo como hablando en su persona, pues, pero dice, ¿hay alguna cosa que hayas hecho en tu pasado antes de convertido que te pueda descalificar de ser anciano? Pues mira, no entiendo el sentido de la pregunta. Si me estás diciendo que soy un farsante, porque estaría dispuesto a engañar a todos sabiendo que yo estoy descalificado, o no sé, ya no entiendo el otro sentido, ¿verdad? Si yo te estoy diciendo que si realmente amas a la iglesia y tú sabes que tienes algo que te descalifica por ser algo grave y no debiera hacerlo, y tú me preguntas si yo lo tengo, no sé, o sea, ¿estás diciendo que yo estoy dispuesto a engañar a todos con tal de ser anciano? No, yo estoy al escrutinio público, ¿verdad? Examina mi vida, examina la vida pasada y dime si hay algo que me descalifica. Esa es, te digo, en mi conciencia está limpia desde que empecé, desde que estaba convencido de que Dios me había llamado. Y todos estos ya casi 9 años he estado al frente, expuesto a que alguien me acuse. Algunos me han acusado de cosas que no han podido demostrar. Yo me he negado de hacer esas cosas y ninguno que me haya acusado me ha podido demostrar que realmente hice eso que dijeron. Así que tengo la conciencia limpia. Créeme, en esa parte yo mismo estoy expuesto a que me examinen y no tengo temor, mi conciencia está limpia al respecto. Ok. Sí, ok, pastor. Sí, como te decía, no entendía si esa pregunta era así en ese sentido o en el sentido mismo de la persona. O sea, que como decir, bueno, algo que yo haya hecho en el pasado antes de convertido, ¿verdad? O sea, que la misma persona se estuviera preguntando así, pero bueno. No tendría sentido que él se pregunte a sí mismo en un comentario, ¿no? Pero bueno. Ok. Siguiente pregunta dice, si alguno fue infiel y se arrepintió para servir en la iglesia, a ver, permítame, tenemos un poquito de problema aquí. Otra vez, ok. Si alguno fue infiel y se arrepintió para servir en la iglesia, ¿tenemos que decirle al pastor nuestro pasado o ya no tenemos que acordarnos de eso? No, si pretendes ocupar el puesto de anciano, puesto que la palabra nos indica que hay que examinar tu vida, se tiene que examinar tu vida pasada. O sea, es un requisito. ¿Por qué? Por los peligros que ya expliqué que se pueden presentar. Entonces, yo lo dije, aquí en Árbol Plantado, los que sean candidatos a ancianos, yo voy a tener que hablar con ellos y decirles, dime, ¿hay algo en tu vida que debamos saber que pueda generar un conflicto? Lo más sabio es que me puede decir, mira, no estoy seguro si genera conflicto o no, pero estas son las cosas que yo considero graves que he hecho y tendríamos que evaluarlas bíblicamente, ¿verdad? Pero claro que se tiene que considerar la vida de ese cristiano. No puedes hacer, bueno, desde aquí, tienes aquí un año, bueno, un año ya, ¿qué has hecho aquí? No me importa lo que hiciste antes, no. Porque las personas que tienen una mala intención y van a tratar de acusarte para generar daño, no van a tomar ese criterio, ¿verdad? Se van a basar en toda la evidencia que tengan. Es más, si pudieran te acusarían de cosas antes de Cristo, pero no se puede. Ok, dice, en una oportunidad escuché que no se debe escuchar música del mundo porque refleja que se añora el pasado. ¿Refleja qué? Que se añora el pasado. Bueno, si así lo piensa alguien es respetable, pero a menos que lo demuestre bíblicamente, no puede ser considerado como una regla. Ok, si está, la persona que hizo la pregunta anterior nos está aquí aclarando, dice que lo preguntó en forma general,
O sea que una disculpa, creo que no formulé bien la pregunta. Ok, no hay problema. Sí. No me sentí ofendido como quiera. Dice, pastor, si una mujer sirviendo y conociendo y daba estudios bibliocosfórnica, se arrepiente, puede seguir... le daba estudios bíblicos, fornica, se arrepiente, ¿puede seguir dando clases? Bueno, depende del contexto de dónde está dando clases, ¿verdad? ¿Te refieres a un instituto bíblico? ¿Te refieres a la iglesia? Si en la iglesia esta mujer fue sorprendida en fornicación, según Mateo 18, tiene que seguir un proceso, ¿verdad? Aunque diga que está arrepentida, tienes que esperar a la evidencia de ese arrepentimiento. O sea, no le creemos a alguien de estoy arrepentido, bueno, ya se acabó. No, tiene que haber una evidencia que demuestre ese arrepentimiento. Puedes buscar los temas de fundamento sobre el perdón y ahí analizamos todo eso. Ahora, si esa persona ya pasó por un proceso que demuestra efectivamente que está arrepentida, puede ser reintegrada en las áreas de servicio. Obviamente, si esa área no tiene que ver con una tentación para ella, de manera que pueda recaer, no debería haber problema. Pero si esa área en la que sirve está relacionada a su fornicación, lo más sabio es que no la vuelvas a exponer a esa tentación. Ok, siguiente. Dice, una vez teniendo la lista de candidatos ancianos, ¿será publicada o será del conocimiento de la Iglesia para su observancia y posterior selección? Bueno, ese es un proceso interno, ¿verdad? Me van a disculpar los de fuera, pero cuando hagamos el proceso de obtener los candidatos y luego votar por ellos, eso va a ser algo interno en la congregación. ¿Por qué? Para no herir susceptibilidades y para no exponer información que no tendría ningún sentido que alguien fuera de la congregación, de los miembros de la congregación lo supiera. Así que todo este proceso lo estamos haciendo público porque buscamos también el beneficio de aquellos que en algún día, en algún momento pasarán este proceso o que están en iglesias que no son bíblicas y jamás van a ver ese proceso. Bueno, aquí lo pueden aprender. Pero el proceso de selección interno, de votación y todo eso va a permanecer solamente entre la congregación de Árbol Plantado. Una vez que se hayan elegido los nuevos ancianos, ahora sí se va a hacer público. Y los vamos a mostrar aquí en video para que todos sepan quiénes son, ¿verdad? La reunión donde impondremos manos para nombrarlos oficialmente, eso lo vamos a hacer público, porque vamos a querer compartir nuestra alegría con todos. Pero el proceso interno de quiénes eran candidatos y todo eso va a ser acá exclusivo entre nosotros. Entre la congregación de Árbol Plantado y los miembros, obviamente todo ese proceso va a ser transparente, desde quiénes son los candidatos y cuáles son las votaciones y los resultados, para determinar con toda transparencia quiénes van a ser. Pues no, ya se terminaron las preguntas, todavía tenemos bastante tiempo, pero ya no hay ninguna. Muy bien. Entonces, terminamos con la sección de preguntas y respuestas y pasamos a lo que sigue. Dos cosas. Bueno, sí. Acaba de llegar de la misma persona que hizo la pregunta anterior, dice, replanto y pregunto, entonces ¿hay algo que un aspirante a ser anciano que haya hecho en su pasado antes de convertido que lo pueda descalificar para ser anciano? No, antes de convertido no. O sea, la vida antes de Cristo no puede ser tomada en cuenta para ser considerado intachable, porque ninguno sería intachable si así fuera, ¿verdad? Obviamente tiene que ser después del nuevo nacimiento. Entonces, lo que haya pasado atrás, incluso habría que tener cierto criterio en algunos casos graves. Por ejemplo, alguien que haya sido un violador, por así decirlo, antes de Cristo y ahora es cristiano y lo ponemos en un área de servicio donde tiene acceso a señoritas, habría que evaluar con cuidado si sería eso adecuado, ¿verdad? No lo podemos descalificar de inmediato por lo que hizo antes, pero quizás haya algunas faltas o fallas muy, muy graves que impedirían que sirvan en determinada área. O sea, no descalificamos de inmediato por las cosas que hizo antes de Cristo, pero si es algo muy grave, algo que realmente generaría conflicto en la conciencia de aquellos cristianos que se llegaran a enterar en tu área de servicio, quizás lo más sabio sería evitarlo, pero hay que considerar con mucho cuidado esos casos. ¿Ahora sí? Muy bien, entonces pasamos a lo siguiente. Una de las cosas primero que quiero comentar antes de pasar a lo de la encuesta es que veo que en las redes sociales
hay cristianos que están empezando a hablar, no de árbol plantado, pero me preocupa lo que puedan pensar los de árbol plantado. Han estado acusando a las iglesias y a los pastores que han respetado el proceso de cuarentena. Es decir, he visto comentarios de páginas cristianas que quizás son vistas por muchas personas, donde dicen que los pastores tendrán que pedirle perdón a Dios por haber suspendido sus servicios, de que el gobierno está tratando de evitar que prediquemos a Cristo y que todo aquel cristiano que no se congrega está pecando. O sea, prácticamente he visto que algunos cristianos están diciendo que debes rebelarte ante la autoridad y congregarte a pesar de que la autoridad está diciendo que no lo hagas. Y quizás algunos veo que usan algunos pasajes bíblicos pero sacados de contexto. O sea, en resumen, lo que dicen es, la iglesia no debería estar en cuarentena, deberían seguir congregándose, deberían tener confianza en Dios, y si no lo hacen están pecando porque no tienen fe o porque están sometiéndose al César. Esos son los argumentos. Y yo quería dejar en claro para los que nos escuchan, y especialmente a los de árbol plantado, que no tiene sustento bíblico esa afirmación. Por ejemplo, el caso más claro, y lo menciono porque lo estudiamos hace poco tiempo, en el caso del Éxodo, que se tuvo que cumplir para que los israelitas dejaran Egipto, que la autoridad les diera permiso, ¿verdad? Fíjate, eran esclavizados, pero aún esa esclavitud bajo la autoridad del gobernador, como lo vimos en aquellos tiempos, era algo legalmente válido. Y Dios, en lugar de invitar a los israelitas o ordenarles que se subleven ante el faraón y se rebelen y salgan, les dice no, hasta que Faraón los deje ir. Y Dios usa su poder para persuadir de manera muy convincente al faraón, ¿verdad? Así que es un ejemplo claro de que no necesariamente tenemos que rebelarnos de las autoridades o contra las autoridades para obedecer a Dios, sino que Dios mismo ha instituido las autoridades para beneficio de nosotros, como lo dice Romanos 13. Así que la autoridad es clara en que lo está pidiendo por el bien de la comunidad. Estamos a punto de recuperar en cierto grado la normalidad. Por ahí escuché, no he confirmado muy bien la información, pero se planea que a mediados de mes las iglesias reabran. Entonces, me parece que las intenciones de nuestro gobierno en ningún momento ha sido evitar que se predique el nombre de Cristo. Algunos dicen, oye, sí dejan hacer marchas y otras cosas, pero no dejan que las iglesias se congreguen. Ok, puede haber errores en gobiernos en muchas partes del mundo, puede haber errores en distintos estados. Quizás no está aplicado a la perfección la regla, ¿verdad?, de quiénes pueden estar afuera o no, pero de ninguna manera podemos concluir que porque algunos no guardan la cuarentena, los cristianos tampoco deberíamos hacerlo, porque eso no es un razonamiento correcto, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia dice, lo que se nos pide es por el bien de nosotros mismos, por el bien de la comunidad, no de todos en general, porque sabemos que quien se enferme de COVID-19 quizás no va a experimentar más que una simple gripa. El llamado de la autoridad no es porque nos vamos a morir nosotros, sino aquellos que son vulnerables, por amor a aquellos que están graves, que tienen enfermedades crónicas, que si se llegan a contagiar de COVID-19, muy probablemente enfrentarían la muerte. Por amor a ellos es que nos cuidamos, por amor a ellos usamos cubrebocas, por amor a ellos desinfectamos nuestras manos. Todo lo que se está haciendo es por amor a los vulnerables. En ningún momento se dijo que nosotros estábamos en peligro de muerte, ¿verdad?, por cualquier persona que goce de cierta salud. En ningún momento se dijo eso. Es una invitación a amar con amor ágape, a hacer el bien, evitar que aquellos que tienen una condición que los pondría en un grave peligro, por amor a ellos, el evitar salir, el permanecer en cuarentena. Sé que hay muchos que la están pasando difíciles en otras partes, que no pueden trabajar y que piensan que el gobierno los quiere destruir, pero no hay ninguna evidencia de eso. Complots y conspiraciones siempre lo va a haber, pero solamente hay que tomar con seriedad aquello que tiene evidencia, ¿verdad? Entonces, como cristianos, estamos sujetándonos en los parámetros bíblicos, no es falta de fe, no es falta de confianza, no hay por qué rebelarnos a la autoridad, todo parece indicar que es cuestión de unas cuantas semanas y nos vamos a volver a ver todos aquí. Y de hecho, eso es lo que debe enfocar nuestra mente ahora, ¿verdad? ¿Cómo va a ser en árbol plantado el regreso? Nuestro gobierno le llama la nueva normalidad, porque se supone que no va a ser la normalidad que teníamos antes. Así que todavía estamos en el proceso. Falta ver cómo se desenvuelve este asunto. Se supone que hasta que el semáforo esté en amarillo. Los semáforos están en rojos en muchas partes. En Nuevo León ya se advirtió que va a seguir rojo mucho tiempo. Nuestro gobernador mencionaba que por ahí de mediados de junio se podría hablar
hablar de abrir las iglesias, pero no es algo seguro, así que todavía tenemos que esperar. Lo importante es que ya prácticamente es cuestión de tiempo. Y recuerden, no significa que se acabó este asunto de la pandemia, no, sino que vamos a regresar a pesar de la pandemia. ¿Por qué? Porque no es sostenible la cuarentena. Todos tienen que trabajar, todos tienen que salir a ganar el sustento, hay actividades que se tienen que retomar para que las familias sigan gozando de la vida que tenían hasta cierto grado, que si no van a entrar en una crisis muy severa o incluso en estar desamparados. Así que debido a eso es que, por lo que yo he visto de lo que el gobierno ha afirmado, es debido a eso que a pesar de la situación de la pandemia, a pesar nos vemos obligados a retomar en cierta forma la normalidad. Así que sigue siendo un acto de amor, ¿verdad? Vamos a regresar, pero significa que no hay peligro. O sea, eso no significa que no hay peligro. El peligro sigue igual para aquellos que son vulnerables, aquellos que tienen una situación que los puede exponer a la muerte. Para todos los demás puede ser, como lo mencioné y como lo han dicho muchos expertos, una simple gripe. Entonces, no perdamos la paciencia, no perdamos el sentido correcto de las cosas y por qué lo estamos haciendo. En ningún momento lo que estamos haciendo contradice a Dios ni su palabra, no lo estamos haciendo por falta de fe, es claramente una muestra de amor y sujeción a las Escrituras con respecto a nuestras autoridades dentro de un parámetro que bíblicamente es permitido. Entonces, vamos a hacer esta semana la encuesta para saber cómo estamos todos ante la situación de la pandemia, de la cuarentena. Esta es la 6ª edición, es decir, la 6ª vez que hacemos esta encuesta, y antes de que les envíen el link para contestar, quiero comentar que en las últimas 2 encuestas que se hicieron, o sea, hace 4 semanas, ha habido errores importantes en los que llenan la encuesta. Es decir, ha habido personas que dicen que tienen necesidad, pero cuando se investiga el caso resulta que no fue así, simplemente contestaron mal. Y la tendencia es que esos errores van subiendo. Y entiendo por qué, ¿verdad? Como seres humanos y por la manera en que trabaja nuestro cerebro, no leemos las cosas con detalle, ¿verdad? Cuando leemos algo que sabemos o que pensamos que ya sabemos que dice, obviamos la pregunta y respondemos lo que nosotros nos imaginamos que dice. Entonces, cuando la encuesta dice, si tienes lo necesario para las próximas 2 semanas, algunos dicen no. Eso significa que tienes una necesidad y que se van a acercar contigo, te van a hablar para preguntar cuál es tu situación. Y cuando lo han hecho, algunas personas dicen, no me equivoqué. Y lamentablemente estamos haciendo trabajar de más al equipo que está sirviendo y eso nos hace ineficientes, ¿verdad? Y aparte contamina nuestros resultados en las encuestas que usamos para tomar decisiones. Así que, por favor, yo sé que esta es la 6ª vez que vas a llenar la encuesta. Yo sé que casi estás seguro que te sabes las preguntas de memoria, pero te pido, por favor, te lo ruego y te lo suplico, lee con detalle las instrucciones. Contesta según lo que dice, no lo que crees que dice, para que el equipo pueda hacer su trabajo de manera más eficiente y no esté perdiendo tiempo en cosas que no lo ameritan, ¿verdad? Entonces, por favor, lean bien las preguntas, no te va a tomar mucho, ya casi es muy seguro que ya te las sabes, pero por favor, léelas con detenimiento para que tu respuesta sea correcta, ¿ok? Bueno, ahora le pido por favor a los diáconos que envíen a los grupos el link para llenar la encuesta. Y la encuesta pasada estuvimos a punto de romper el récord de rapidez en el llenado, pero hoy hubo por unos 2, 3 despistados que no sé qué les pasó, seguramente no vieron la predicación, parece que ni se enteraron de la encuesta y no podemos concluir el proceso hasta que todos contesten. Entonces, por algunos 2 o 3 personas se extendió mucho hasta que ya por fin contestaron todos y entonces pudimos procesar los datos. Por favor, no les toma mucho tiempo. Ahorita que les llegue la encuesta, ahí contéstenla, ¿verdad? Si no estás escuchando la predicación, pues no sabes lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Pero si de antemano sabes que no vas a estar con nosotros en línea, tienes que saber que cada 2 semanas hay una encuesta, ¿verdad? Así que anticípate, por favor, para hacerlo. Es todo. En base a esto, los resultados que obtengamos y la información que dé el gobierno, estaremos comunicando cuál va a ser el proceder, cuál sería el plan de acción para retomar. Yo sé que no todos están ansiosos por regresar, ¿verdad? Algunos todavía están preocupados, consideran que no debieran de regresar. Hay algunos que han dicho, ya quiero regresar, entonces
estamos en ese proceso, ¿verdad? Vamos a ver qué más información dice nuestro gobierno en cuanto a lineamientos. Tenemos en claro los métodos de seguridad que debemos tener, pero no queremos anticiparnos y darles un plan que quizás el gobierno después, con la información que libere, nos haga cambiarlo. Entonces, estamos esperando a que surja toda la información que deba surgir, que esté bien claro cuál es el proceso para la situación nuestra, un lugar público cerrado, para hacerlo como corresponde, por nuestras autoridades y por amor a nosotros mismos de los que puedan llegar a congregarse. De entrada, no va a ser de que ya vengan todos los que quieran a la reunión, no se puede, ¿verdad? Si tenemos que cuidar el espacio entre nosotros, vamos a tener que contar cuántos lugares son disponibles, los límites de personas que puede haber en un lugar cerrado, establecer grupos o algún criterio para que cumplamos eso de que solamente estén aquí la cantidad de personas permitidas, ¿ok? Entonces, no se emocionen, no digan ya, una vez que digan todos nos vamos a la iglesia, no va a ser así. Tiene que ser algo escalonado, algo que sea controlado para estar de acuerdo en lo que las autoridades dicen y para mostrarnos el amor que nos merecemos unos a otros, ¿ok? Por último, no se les olvide lo de las ofrendas. Tienen la información, los que son de árbol plantado. Recuerden que hay que seguir pagando este lugar, tenemos esos mismos compromisos, más si ya estamos pensando en regresar para seguir beneficiándonos y de forma quizás indirecta estar también ayudando a todos aquellos que siguen las transmisiones que están en otra parte del mundo y que gracias a Dios también están siendo edificados por la palabra. Así que considérenlo. Cada uno, dice la Biblia, tiene que dar voluntad propia, ¿verdad? No por tristeza ni con necesidad, sino como un dador alegre, ¿verdad? Así que si quieres que esto siga funcionando, que sigamos haciendo esto, estudiando la palabra de Dios juntos, trabajando como una congregación, es nuestra responsabilidad ofrendar para mantenerlo así. Es todo. Muchas gracias a todos. Si Dios quiere, nos vemos entonces el próximo miércoles y teniendo los resultados de la encuesta los publico en el grupo de miembros. Gracias.